En un reino distante, existía un caballero llamado Cyrus, con su brillante armadura y su corazón lleno de valentía y honestidad. Sin embargo, últimamente había cometido una tontería que desencadenó una serie de eventos desafortunados. Había confiado en las personas equivocadas, las mismas que alguna vez admiró y respetó, y eso lo sumió en un estado de intranquilidad y desasosiego. Resulta que la información que les habían proporcionado los llevó directo a una mazmorra infestada de monstruos de nivel extremadamente alto. Los más fuertes resultaron heridos, mientras que los de rango más bajo huyeron sin siquiera enfrentarse a los enemigos. Solo uno logró escapar, dejando al resto como cebo para los demonios, y su líder aprovechó la situación al máximo. Fueron utilizados como sacrificio y apenas se estaban dando cuenta de ello. Hasta ese momento, Cyrus no había enfrentado a una demonia en batalla, pero ya estaba claro que ella estaba derrotando a los humanos ignorantes con facilidad. Se preguntaba sobre el verdadero poder de la valentía humana, que probablemente era solo imprudencia. La demonia, con sus ojos rojos, se deleitaba con la impotencia de los humanos, mientras que no muy lejos de Cyrus, Bella, una heroína de nivel D, le suplicaba que huyera de ese lugar horrible lo más rápido posible. Los monstruos eran demasiado poderosos, y él debía dejarla atrás sin preocuparse por ella. Después de todo, para un valiente de nivel F, actuar como un héroe no era necesario. Sin embargo, nuestro héroe no estaba de acuerdo. Había venido allí para proteger a la humanidad, así que no podía huir en un momento tan crítico. Aseguró a Bella que no tenía por qué preocuparse por él, porque él se encargaría de los enemigos. Mientras tanto, la princesa Yuk caminaba lentamente por el salón, bostezando de aburrimiento. La gente era demasiado débil para llamar su atención de alguna manera e incluso no podían entretenerla. Solo con mirar el hermoso cuerpo de la princesa demonio, hizo que a Cyrus le sangrara la nariz, lo que preocupó a la chica que le rogaba que se fuera. Ningún tipo se escaparía de esta pelea. Bella seguía diciéndole que huyera. No tenía sentido quedarse ahí parado viendo a los demonios. Ella ya no podía enfrentarse a nadie, y mucho menos proteger a nadie. La chica seguía intentando razonar con él, pero todo fue en vano. Mientras tanto, unos sirvientes goblins se acercaron a la reina y señalaron al chico que seguía de pie sosteniendo una espada. Querían que su líder corrigiera este malentendido lo antes posible. Ella y sus subordinados se apresuraron y dieron la orden de matarlo. El chico no se movió de su sitio esperando al enemigo que pronto convertiría su cabeza en un trofeo para su amado rey. Antes de ser atacado, activó su habilidad, partícula del árbol del amor. Los ojos de la demonia ardían de emoción mientras se acercaba al chico, de quien pronto no quedaría nada. Sin embargo, el joven se oponía a tal decisión de la demonia, así que la activación de la habilidad ahora era muy útil. La reina se detuvo junto al chico. Era varias veces más grande que Cyrus y no le resultó difícil tomar su cabeza con una mano. Lentamente acercó sus colmillos al rostro del chico, quien no reaccionó de ninguna manera y simplemente observó en silencio. Parecía que en cualquier momento lo perforaría con sus afilados dientes, liberando la sangre que corría por su mejilla, pero eso no fue lo que sucedió. En cambio, lo besó, lo que gracias a su sistema agregó 100 puntos a su estadística de ataque, aumentando así su característica. Este sistema podía aumentar continuamente su efectividad en combate. Bella quedó impactada al ver al chico que disfrutaba del proceso. No esperaba que eso pudiera suceder en el campo de batalla y solo le preguntaba al chico en pánico qué estaba haciendo. Los goblins también estaban desconcertados al ver las acciones inesperadas de la princesa, así que intentaron arreglar las cosas. Sin embargo, Cyrus no podía permitir la interrupción de su habilidad y tan pronto como vio la aproximación de los subordinados de la demonia, inmediatamente blandió su espada, que todo el tiempo mantenía en sus manos listo para el combate. En ese momento, los ojos rojos de la chica se abrieron de par en par y ahora parecía que volvía en sí. Saltó lejos del enemigo a una distancia segura, moviendo su cola confundida. Cyrus parecía descontento con lo que había sucedido y se limpió los labios tensamente mientras la sonrojada Bella lo observaba con perplejidad. Incluso la reina de cabello plateado misma no entendía lo que le había sucedido. Quería matarlo, pero por alguna razón no besó. La chica estaba segura de que era culpa del hombrecillo que ahora la estaba crucificando. Él estaba hablando sobre la seguridad de los ciudadanos por cuya causa, incluso si todo su cuerpo fuera destruido, no dudaría. Cyrus prometió que lucharía hasta el final mientras los goblins seguían murmurando detrás de él. No podían creer que su señora hubiera besado a un humano, pero ya había habido rumores antes como si hubiera encontrado un amante afuera. Parecía que era cierto. El otro monstruo también confirmó lo dicho, pero no esperaban que resultara ser un humano. Ahora no les sorprendía que este tipo se mantuviera tranquilo frente a ellos.
Sin embargo, uno de los subordinados interrumpió su chisme. Eran demasiado arrogantes. Estos tontos se atrevían a dudar de los sentimientos de la princesa por el rey. Ellos eran monstruos y por lo tanto diferentes de las personas que se dedican a cosas sucias como la traición, el engaño y el fraude. El hecho de que él hablara en favor de la reina confirmaba su lealtad. Sin embargo, nadie debería haber informado al rey sobre su beso a un humano, pero era tan extraño. Su corazón latía demasiado rápido. Ahí es donde la habilidad de sentimientos mixtos ayudó. Incluso un 15% fue suficiente para crear ilusiones. La demonia era implacable porque la tarea original era matar personas, lo que había ordenado que se hiciera. Todos los sirvientes se abalanzaron sobre el chico que solo llevaba una espada y armadura. Confiaba en ellos y en sus habilidades. El demonio, que era varias veces más grande que el chico, balanceó su hacha, sobresaliendo sobre él. Para no morir, Cyrus reaccionó al instante y blandió su espada por el aire, esperando desviar el ataque. Sin embargo, el hacha alcanzó el suelo donde el chico estaba parado, destruyendo todo a su paso. Cyrus solo sobrevivió esquivando. Incluso su espada se rompió con un solo golpe, despedazándose como si estuviera hecha de vidrio barato. Entró en pánico y continuó aferrándose al mango de su espada ya inútil mientras los monstruos se apiñaban a su alrededor. Pero las órdenes de la princesa eran muy claras y nadie iba a meterse con este hombre. Uno tras otro, los demonios levantaron sus armas con la esperanza de cortar la carne del chico. Pero Cyrus persistió, aunque ya no tenía nada más para parar los golpes, siguió esquivando los ataques. Su defensa no aumentaba, pero su poder de ataque aumentaba en 100 unidades, lo cual ya era bastante bueno. Era necesario aprovecharlo. Agarrando la espada con ambas manos, balanceó el resto del arma y logró romper el mango del hacha doble. Mientras lidiaba con un demonio, otro se acercaba sigilosamente por detrás, ansioso por la victoria y elogios de la princesa. Nuestro héroe vio el repentino ataque y se giró hacia el goblin, arrastrando sus zapatos de hierro sobre el suelo. Al darse la vuelta, puso toda su fuerza en el golpe, tratando de infligir el máximo daño. Golpeó al demonio que se había atrevido a llevar a cabo un plan tan insidioso. Bella, que seguía sentada junto a la roca, se maravilló de la habilidad del chico. Realmente logró lanzar al monstruo lejos. La fuerza que ella pudo ver no era algo que un héroe de clase F debiera poseer. Mientras tanto, Cyrus continuó luchando, ya lamentando no haber partido al demonio por la mitad. Ahora solo estaba arañado y aún más enojado. Se acercaba a nuestro héroe de manera amenazante y, aún sin arma, infundía terror en los corazones de la gente. El nivel de estos monstruos era realmente demasiado alto. Y mientras observaba a los goblins, detrás de él escuchó de nuevo algún extraño sonido, por lo que el protagonista tuvo que girarse. La princesa no se quedó al margen y también comenzó a participar en la pelea. Estaba decidida a derribar al chico con un solo golpe, así que en un segundo estaba sobre su cabeza. El chico logró cruzar los brazos antes de que la demonia pudiera alcanzarlo con su fuerte pierna. Instantáneamente, el suelo debajo de él se agrietó, levantando una columna de polvo en el aire, cubriendo así la vista frente a él. Pequeñas piedras siguieron al polvo, haciendo que Bella tuviera que cerrar los ojos y sujetarse en su lugar para no ser arrastrada por la explosión. Los goblins armados observaban en silencio las acciones de la señora sin tener derecho a interferir en su pelea. Tan pronto como el polvo se asentó, los demonios pudieron ver a la princesa South sentada justo encima del guerrero molesto, que se negaba a rendirse. Uno de los hombres del ejército demoníaco se lanzó sobre el chico inmóvil con un grito frenético y un hacha en sus manos. Naturalmente, Cyrus no quería morir y al ver al atacante comenzó a pensar algo. Sin embargo, la nerviosa cola de la demonia comenzó a actuar más rápido que el hombre. Su extremo casi igualaba la velocidad del sonido, así que cuando golpeó al goblin atacante, creó un sonido agudo que lo lanzó hacia un lado. El resto de sus tropas también se detuvieron en su lugar, congeladas de asombro. El demonio aterrizó boca arriba con un golpe sordo, su armadura tintineando y esquivando el hacha que había dejado volar accidentalmente. Los sirvientes esperaron en silencio a que su princesa explicara. Ella no dudó y en el mismo momento pidió a todos que la escucharan. A partir de ese momento, prohibió a sus subordinados hacer algo, ya que el alborotador se convertiría en su comida. La reina de cabello plateado continuó sujetando al chico mientras él observaba sus estadísticas. Su índice de ansiedad era del 91%. Ella misma no entendía completamente lo que estaba pasando, pero lo que sentía la deleitaba. Los subordinados admiraban a su señora, que había sometido sin esfuerzo a la persona que les causaba problemas. Los colmillos de la princesa volvieron a brillar cuando abrió la boca, la chica estaba lista para morderlo hasta la muerte.
Naturalmente, Cyrus todavía estaba vivo y miraba con miedo cómo la demonia sostenía su cabeza y seguía acercándose. De repente, sus orejas comenzaron a deformarse y también se volvieron alargadas como las de los monstruos. Sin embargo, después de un segundo volvieron a la normalidad cuando su defensa aumentó en 50 unidades, después del repentino beso de la chica. Todo tenía un precio que debía pagar por más poder. Permitirle, a un hombre honesto, experimentar algo así era simplemente un insulto a su personalidad. Sin embargo, eso no era comparable a la seguridad de la gente en la ciudad. Nada de eso importaba. Estaba dispuesto a soportar ser insultado por tal comportamiento. La princesa del sur se dio cuenta de que se había vuelto algo extraña, pero lo aceptó. De hecho, el hecho de que ella tomara la iniciativa de hacer tal cosa a un hombre era diferente a su comportamiento habitual. ¿Por qué sucedió? Después de todo, ella era un poderoso monstruo y podría haberlo detenido al instante, pero el cuerpo de la chica ya no estaba bajo control. En este momento, la agilidad del chico había alcanzado las 120 unidades, lo que no se podía evitar. Los goblins seguían creyendo que su señora simplemente estaba matando a este hombre, pero algunos continuaban dudando de lo que veían. Solo un demonio, que desde el principio estaba del lado de la princesa, continuaba diciendo que la chica solo estaba buscando un punto débil del hombre para que en futuras batallas pueda luchar de manera más efectiva. Y como los demás no entendían esto, sería mejor que se quedaran callados. Mientras esos continuaban hablando herejía, la defensa del chico aumentó a 130 y la fuerza a 150. Ahora sus estadísticas habían alcanzado la cantidad adecuada para enfrentarse a este grupo de monstruos. Era su turno de contraatacar. Cyrus levantó la mano aferrando el mango de su espada para golpear. Los goblins notaron los movimientos astutos del hombre, así que advirtieron a la princesa que tuviera cuidado. La demonia de cabello plateado enroscó el brazo del héroe con su cola, restringiendo sus movimientos. Desafortunadamente, contra la gobernante de los demonios, estas estadísticas no eran suficientes. Necesitaba acumular más fuerza. La reina agarró al chico por el cuello y presionó su cuerpo contra la pared más cercana. Los goblins comenzaron a elogiar a la señora, dándose cuenta de que estaban equivocados al cuestionar sus intenciones. Ella sí pretendía matarlo. La reina del sur no apartó los ojos del chico y apartó el polvo que se había levantado del golpe. Aún así, necesitaba contenerse un poco. Llevando su mano a la armadura del chico, lo presionó con más fuerza contra la piedra. Algún insignificante humano se atrevió a enfrentarse a sus monstruos. Sin embargo, la princesa no tenía deseos de matarlo. Con un solo movimiento de su mano, arrancó su armadura que solo le estorbaba. La demonia quería que la gente viera con sus propios ojos la diferencia entre sus cuerpos débiles y los de los monstruos. Desde el principio de la batalla, quería ver de qué era capaz el chico, así que se alegró cuando logró lo que deseaba. Para los subordinados, ese movimiento de la chica era bastante emocionante, por lo que los entusiastas goblins observaban cuidadosamente sus movimientos. La armadura del chico se hizo añicos en pedazos. Parecía que, dado que podían destruirla tan fácilmente, ya no tenía sentido oponerse a los monstruos con la armadura ahora. Sin embargo, la cara perpleja del chico cambió cuando vio la mano extendida y congelada de la princesa. Todavía esperaba que ella permaneciera de pie así. En ese caso, podría resistir. No podían acercarse más. Ella continuaba acercándose al chico que intentaba mantenerse firme. Después del siguiente beso, el valor de la habilidad aumentó en un 100%. La fuerza de la chica impresionó al chico, lo que lo dejó incapaz de moverse y solo apretó los dientes. La demonia usó todas sus habilidades para atar al hombre y estaba perfectamente bien. Nuestro héroe extendió su brazo impotente, pidiendo ayuda, pero ya no había esos temerarios con los que fueron a una incursión. Su fuerza actual no era absolutamente suficiente para derrotar a estos monstruos, así que solo esperaba el peor resultado. Bella, que seguía sentada cerca de la roca, seguía sonrojada por los besos que veía y no podía hacer nada. Por la seguridad de la ciudad, Cyrus estaba dispuesto a sacrificar sus principios para lograr la paz, todo en nombre del bien, así que se convenció a sí mismo. El chico se inclinó hacia la demonia, acercándola más a él. Quería cambiar el resultado de la batalla y así aumentar sus estadísticas. En cuestión de minutos, su agilidad saltó a 200, la defensa a 300 y la concentración a 450. La sensibilidad, la inteligencia, la resistencia y la magia en general rompieron el techo y mostraron valores alrededor de 1000. La fuerza de 100 aumentó a 1100 unidades y siguió aumentando. Mientras tanto, el demonio que vino a ayudar se detuvo a unos pocos metros de ellos. Estaba vestido con una armadura negra, completa con una espada que habría dejado a los humanos desgraciados en el suelo mojado.
El demonio solo tuvo tiempo de susurrar el nombre de su esposa antes de ser visto y soltar la espada por la confusión. La princesa volvió a su rey y bajó la mirada, continuando en silencio. Todos estaban profundamente atónitos por la situación, lo que causó que el silencio se formara en la cueva. Todos centraron su mirada en el rey demonio Barret, quien había recibido un golpe crítico, moralmente, por supuesto. Mientras tanto, el chico que logró liberarse de los fuertes brazos de la princesa miraba el aviso que decía que ahora todos los valores de bonificación se duplicarán y su nivel aumentará en 1, pero el silencio no podía durar para siempre. Unos segundos después, un grito enfurecido del rey barrió la cueva, prometiendo destruir a nuestro héroe. La mana que se liberó de su cuerpo era sorprendentemente enorme. Su poder incluso rompió el suelo sobre el que estaba parado. Sin embargo, al ver que Barret estaba enojado, la demonia de cabello plateado comenzó a negarlo y le aseguró que no era lo que él pensaba, y le pidió que le diera una oportunidad para explicarse. Pero para Cyrus era innecesario. Ya esperaba haber alcanzado el nivel adecuado. Los ojos de Barret expresaban el horror que llenaba su corazón ante la vista de la traición de la reina en quien confiaba. Con toda su ira, el demonio se lanzó hacia Cyrus, gritándole que se mantuviera alejado de la mujer que amaba. Sus movimientos fueron tan rápidos que solo se podía ver una estela de su aura. Balanceó su espada frente al chico, pero afortunadamente, el joven tenía su espada rota a mano, que usó para suavizar el golpe. Los restos de su armadura volaron de su cuerpo, despedazándose en fragmentos en el suelo. El joven fue lanzado tan lejos que se encontró cerca de Bella, que estaba en el otro extremo de la cueva. La chica estaba preocupada por él y se apresuró hacia él de inmediato, preguntándole si estaba bien. Pero el chico logró absorber suficiente poder de la demonia y aumentar su defensa antes de que apareciera el rey. Se puso de pie y aún podía resistir, lo que calmó un poco a su compañera. Durante el último ataque, el rey demonio estuvo instantáneamente frente a nuestro héroe, lo que no pudo evitar sorprender a Cyrus. No solo la velocidad, sino también la fuerza del ataque, eran extremadamente altas, por lo que había necesidad de pensar en un plan de escape. El traidor prometió al rey que esto no volvería a suceder, ¿pero qué ve ahora? La reina se sentó de rodillas frente a él y desvió la mirada. Aún así, tenía a un rey de nivel frente a ella. Barret temblaba en la espera de una respuesta. Ella le había prometido la última vez que no miraría a otro hombre, pero ahora lo veía a él, completamente diferente. La princesa jura no iba a escuchar pacíficamente las quejas de otra persona, sin embargo, la causa de todo estaba en el propio rey. Estaba enojada, gritando y preguntándole por qué demonios había venido tan tarde. ¿Qué estaba haciendo? En un segundo logró callar al rey mismo, quien estaba confundido y congelado. Incluso los subordinados no se atrevían a moverse, y estaba fuera de discusión levantar la voz. Continuaron de pie, observando en silencio el enfrentamiento. La reina seguía diciendo que Barret era culpable de todo. Si no hubiera venido tan tarde, no habría cometido el mismo error 2 veces. El demonio estaba equivocado en sus acciones, pero aún tenía el descaro de hacerle tales preguntas amenazantes. No le permitió ni una palabra mientras seguía arremetiendo contra el rey. Si él había estado caminando por tanto tiempo, ¿qué estaba haciendo tan en serio? Preguntó, señalándolo con el dedo y exigiendo una respuesta inmediata. Él pensó por demasiado tiempo, lo que hizo que la chica se ofendiera y se apartara de él. Barret suplicó a su amada que no estuviera enojada y aceptó que estaba equivocado. Verás, solo recientemente se había dado cuenta de cuántas personas estaban huyendo de la cueva y por eso había ido a ocuparse de ellos. Por eso no había venido a ella de inmediato. El rey prometió que la próxima vez no habría tal cosa y le rogó que lo perdonara. Los goblins observaban a la pareja en estado de shock. Su rey realmente tenía un fuerte afecto por su señora. Incluso estaba dispuesto a inclinar la cabeza y admitir errores, así que no era de extrañar que pudiera casarse con una mujer monstruo como la princesa. El nivel de confianza entre el subordinado y el rey seguía siendo alto, por lo que uno de ellos deseaba seguir siendo soltero, mientras que el otro estaba impresionado por lo que veía y decidía declarar su amor por la señorita Sade mañana. Aún así, era un buen momento para escapar. Mientras tenían una disputa familiar, Cyrus quería escapar de su vista lo antes posible. En este momento, la diferencia entre él y este monstruo era demasiado grande. La princesa seguía gritando y llorando bajo las consolaciones del rey, quien estaba destrozado por sus lágrimas. Ante esto, los goblins tenían su propia conversación y le pedían a su colega que no fuera a ver a la señorita Sade porque ella lo mataría. Ante tal indignación, el joven ayudó a Bella a levantarse mientras le preguntaba si podía caminar. Si era incapaz de moverse, de lo contrario, la llevaría. Sin embargo, la chica rechazó la ayuda, aunque tenía la pierna rota,
pero eso no significaba nada para ella. La princesa continuó interpretando el papel de la oveja inocente, acusando a Barret de todos los pecados. Llegó tarde, y debido a eso el hombre logró seducirla. Su amor leal y puro casi fue manchado, a lo que el hombre la tranquilizó y trasladó la responsabilidad a Cyrus. Recordando al hombre, el rostro del rey se contorsionó en dirección al chico y murmuró que lo mataría. La princesa no debería sentirse mal, así que valía la pena destruir al culpable. Pero la chica de cabello plateado detuvo al hombre cayendo a sus pies. El rey era el amor de su vida, y aunque murieran, regresarían juntos al olvido. ¿Cómo podría amar a otros hombres? Su plan era astuto pero factible. Se detuvo hasta el último momento. Como el demonio estaba inmovilizado, gritó a sus necios subordinados que detuvieran a los hombres que huían mientras la chica le decía que le gustaba su mirada majestuosa y autoritaria. Sin embargo, los goblins no pudieron seguir las órdenes de Barret. Hace algún tiempo, la princesa les había dado órdenes de no interferir en la batalla. Pero el rey solo se enfureció por la reunión de idiotas y pasó al ataque él mismo, dejando sola a su reina. Los humanos no pudieron llegar lejos, así que no fue difícil para el rey demonio atacarlos. En un instante, los alcanzó, haciendo caer el techo y provocando que las rocas cayeran sobre los héroes. Cyrus empujó a la chica coja cuando el rey demonio apareció personalmente frente a ellos. Estaba furioso porque el joven se atreviera a seducir a su mujer favorita, así que no iba a escatimar esfuerzos. Solo un solo barrido de su mano envió al chico a volar libremente, destruyendo todo a su paso. Con gran velocidad y el mismo grito de dolor, el chico pasó zumbando frente a los subordinados del rey. Fue lanzado directamente de vuelta a la princesa Ur, que seguía sentada en su regazo. Cyrus respiraba con dificultad y superficialmente, sintiendo el dolor en su pecho. Sus costillas parecían estar rotas, lo que haría aún más difícil que se defendiera contra el ataque del maldito demonio. La velocidad era demasiado rápida para poder seguirle el ritmo. Ahora no era rival para él. El demonio estaba decidido solo a derramar sangre sin piedad, así que se dirigió hacia donde había volado el hombre. A pesar de que la reina permanecía cerca de él, el rey no se detuvo. Barret amenazó con partirlo en dos tan pronto como lo alcanzara. Deseaba con todo su corazón que Cyrus pagara por lo que había hecho con su vida. Pero no tenía otra opción. Lo único que podía hacer era seguir resistiendo. Pero el muchacho no esperaba que el sistema fallara y se bloqueara para su uso. Los ojos del joven se abrieron al máximo y un grito lleno de terror salió de su boca. Solo vio la hoja del cuchillo frente a él, que pasó a menos de 1 milímetro de su cabeza. Pero una bofetada repentina trajo a todos a sus sentidos, atrayendo la atención de todos. La princesa golpeó a su rey, no permitiendo que ningún daño llegara al chico. Gracias a eso, el arma pasó al lado derecho de la cabeza de Cyrus, quien se retorcía en convulsiones. Barret, sin darse cuenta de lo que estaba pasando, y se quedó con la cabeza vuelta hacia un lado. La vida del chico estuvo a punto de ser truncada, así que tan pronto como escuchó la voz de la reina, se puso de pie de inmediato. Mientras el rey le preguntaba a su amada por qué lo hizo, Cyrus ya corría hacia la salida. En los ojos del rey horrible y cruel, se le llenaron de lágrimas después de que su amada lo golpeara. Realmente le daba lástima el hombre. A pesar de todas las preguntas que el rey estaba interesado en hacer, la mujer solo le mostraba la lengua mientras sonreía alegremente. En este momento, otra notificación de un golpe moral crítico al rey con un aumento de nivel apareció frente a Cyrus. Había logrado aumentar su nivel nuevamente. ¿Pero podría ganar si peleaba contra el rey demonio ahora? No había tiempo para pensarlo, así que decidió lidiar con ello solo cuando estuviera a una distancia segura, pero por ahora intentaría esquivar el caliente aprieto. Mientras tanto, la demonia de cabello plateado miraba en dirección al chico mientras se alejaba. Ya no podía contener su deseo. Para el rey, parecía como si su reina hubiera perdido la cabeza cuando comenzó a desasirse de sus brazos hacia el hombre. Justo un momento antes, le había jurado un amor infinito, así que él la detuvo, no permitiéndole ir allí. Pero la princesa continuó resistiendo, y finalmente tuvo éxito y liberó su mano. Instantáneamente comenzó a correr lejos de él. Ya no podía soportarlo, así que se lanzó en busca de nuestro héroe en fuga. Finalmente, acercándose lo suficiente a Cyrus, se arrojó hacia él. Estaba ansiosa por liberar sus sentimientos. El chico escuchó un ruido detrás de él y giró la cabeza, confundido por esta maniobra, sin saber que los demonios saltan tan lejos. Ella se aferró a él en un abrazo, presionándolo contra el suelo. Sin darse cuenta, aumentó la capacidad de supervivencia del chico a 180 unidades. El rey demonio se quedó frustrado y extendió la mano hacia adelante, que un segundo antes sostenía a su amada.
Pero en el chico continuó creciendo la concentración, que aumentó en 140. Mientras el joven sufría bajo el peso de la demonio, su fuerza aumentó en otros 210 puntos y la percepción a 140. Ahora no resistía y dejaba que la princesa hiciera lo que quisiera con él. Todo esto para aumentar estadísticas y salvar personas. Solo pensarlo hizo que también aumentara su agilidad. El rey observaba el comportamiento de la reina con confusión mientras luchaba por elegir sus palabras. No entendía por qué ella actuaba así. Quizás era porque él no era lo suficientemente bueno. Se había convencido de que era culpa suya, pero él estaba aquí ahora y listo para redimirse. Una vez que el rey mate a ese hombre, entonces todo volverá a la normalidad. Sin embargo, la demonia de cabello plateado se negó a aceptar su antigua vida. Gritó al demonio y le pidió que se fuera, dejándola a ella y al hombre solos. Una frase así dejó incluso con la boca abierta al rey demonio. Nadie presente esperaba escuchar eso de la princesa. El rey inmediatamente cayó de rodillas negándose a aceptar la respuesta de su amada. Estaba haciendo todo lo posible para preservar su relación, pero el despreciable hombre lo había frustrado. Mientras tanto, Bella, aunque con la pierna rota, corrió en rescate de su compañero. Ordenó al desvergonzado demonio que liberara a Cyrus y, sosteniendo su espada frente a ella, corrió al rescate. Justificando su rango, el héroe de clase D atacó a la pérfida princesa que se atrevió a inmovilizar a su amigo, pero Cyrus de repente e inexplicablemente le pidió que se mantuviera alejada. La princesa no solo era peligrosa con sus miembros, sino también con su cola, que estaba en forma de flecha. Rápidamente la envolvió alrededor de la amiga de Cyrus y le impidió hacer un ataque. Dejándola envuelta alrededor de sus brazos y cintura, la demonia la encadenó a la pared, clavando el extremo de su cola como un clavo en la dura roca sobre la cabeza de Bella. Yog misma continuó besando a nuestro héroe. Por mucho que lo pensara, nunca encontró la respuesta a por qué le gustaba este chico. Lo único que sabía claramente era que ya no era humano. Sin embargo, en el fondo sentía que tocar al joven le daba alegría. Cada toque le daba una sensación de felicidad, sin siquiera insinuar que aumentara el nivel de poder del héroe. Sin embargo, uno no debería olvidarse de Barret. No iba a tolerar su traición. La princesa Yug continuó mintiéndole todo el tiempo, llevándolo de la nariz durante mucho tiempo. El rey demonio gritó con todas sus fuerzas que no iba a rendirse. Su grito recorrió la cueva, obligando a sus subordinados a cubrirse los oídos. Llamó a la demonia todos los insultos que pudo recordar en ese momento. Había sido traicionado. En la desesperación, el rey se dirigió hacia su amada, que seguía abrazando al hombre. Estaba listo para matarlos de una vez. Con su venganza, intentaba adormecer el dolor del día. Su espada estaba frente al rostro de su concubina, quien abrió los ojos sorprendida y observó sin apartar la mirada. Un movimiento de su espada sería suficiente para cortar la cabeza del traidor, que ni siquiera resistió y continuó mirándolo. La espada se detuvo a centímetros de su hermoso rostro. Su mano comenzó a temblar, haciendo que el arma se tambaleara. Miró sus hermosos ojos rojos, recordando los bellos momentos de su vida juntos. Se formó un silencio sepulcral. La demonia estaba segura de que no le haría daño y, calmadamente, le dio la espalda, continuando lo que había comenzado. El demonio cayó de rodillas frente a su concubina y Cyrus. No podía matarla después de todo, y todo a través de su amor eterno e infinito. Sollozó como un niño pequeño mientras seguía mostrando su debilidad a todos los presentes. El rey bajó desesperadamente las manos que apenas un segundo antes sostenían firmemente el puño de la espada. En ese momento su corazón se llenó de tristeza mezclada con ira. Cayó en la desesperación, haciendo que su maná se volviera inestable y se extendiera en diferentes direcciones. El rey demonio había perdido por completo el contacto con este mundo y estaba preparándose para autodestruirse. Volviendo en sí, la princesa Yug soltó al chico y se volvió hacia Barret preguntándole qué estaba haciendo. Los goblins, que estaban lo suficientemente lejos del señor, también se dieron cuenta instantáneamente de lo que podría suceder. Algunos gritaron que eran inocentes y que debía detenerse. Otros estaban indignados de que los primeros desobedecieran órdenes e intentaran escapar. Y aún otros, ignorando todo, salieron corriendo gritando que no querían morir por la explosión de su amo. Todos reaccionaron de manera diferente, observando decenas de bolas brillantes volando fuera del cuerpo del rey. Mientras tanto, el nivel del protagonista aumentó al 10, lo que le permitió desbloquear una nueva habilidad. Gracias a la mejora de habilidades, el chico logró usarla en su espada rota. Rápidamente regresó a la batalla contra su oponente, que estaba planeando una gran cantidad de travesuras. Se lanzó hacia el demonio que intentaba matar a todos en el calabozo.
A medida que se acercaba, blandió su arma en el cuello de su enemigo, dejando un rastro de luz tras el movimiento. Así, Cyrus decapitó instantáneamente al rey, dejando atrás una aura dorada que dotaba a la espada. Muerte instantánea. Habilidad después de usar la cual el cuerpo del héroe se convertirá en una sombra y podrá teletransportarse alrededor del enemigo dentro de 5 metros para realizar un ataque de corte. El cuerpo del rey se derrumbó de inmediato y cayó a los pies de la princesa Yug, que se alejó de él con un grito. Gracias a la valentía de Cyrus, la autodestrucción se detuvo y todos estaban a salvo. Continuó parado allí mirando el muñón de su espada, pensando que si seguía mejorando, podría obtener habilidades aún más útiles. La demonia se sentó frente al cuerpo de su amante y recordó la última vez que Barret la había visto cerca de otro hombre. No lo había hecho antes. Debería haber estado más tranquilo la segunda vez, entonces ¿por qué estaba tan enojado? La demonia realmente no entendía por qué su hombre parecía tan débil de corazón. Mientras continuaba susurrando preguntas para sí misma, el cuerpo del rey demonio se precipitó hacia ella, sin importar la falta de una parte tan importante como la cabeza. La princesa se sorprendió mucho cuando el cuerpo del rey la abrazó con todas sus fuerzas. Gritó fuerte de miedo, atrayendo la atención de todos los que quedaban en la cueva. Su sorpresa fue tan grande que relajó la cola con la que estaba sujetando a Bella. La chica inmediatamente se alegró por su libertad, pero no pudo hacer nada y simplemente empezó a caer al suelo. Si el cuerpo no hablaba, sería posible pensar que era el amor de un hombre que no quería soltar a su amada y quería estar junto a ella para siempre. Sin embargo, ese no era el caso. Mientras Cyrus atrapaba a su amiga que caía, las fuertes manos del demonio apretaban cada vez más el cuerpo de su amada, susurrándole que lo aceptara y muriera con él. Pero la demonia estaba en contra, así que patinaba y gritaba que no quería morir. Barret estaba a punto de socavar todo a su alrededor por segunda vez. La princesa South lloraba y suplicaba que la soltaran. Se sacudía desesperadamente, continuando gritando furiosamente, pero no había forma de salir. Suplicaba que alguien la salvara, pero no había nadie más en la zona excepto humanos. Cyrus no iba a dejarla caer hacia su muerte y agarró su espada y valientemente se lanzó hacia ellos. Golpeó el arma en los fuertes brazos de Barret, haciéndolo aflojar su agarre. Cyrus arrebató a la demonia de los brazos dominantes del rey y comenzó a alejarse lo más posible de la bomba que podía explotar en cualquier momento. El rey no renunció a intentar aferrar a Yug hasta el final, gritando su nombre después. Sin embargo, era imposible retrasarlo. Su cuerpo estaba comenzando sospechosamente a brillar rápidamente, lo que solo hacía que el sentimiento de malestar creciera más fuerte. Una brillante luz apareció instantáneamente detrás de nuestros héroes mientras salían de la cueva. La luz primero los iluminó y luego alcanzó la onda de choque. Detrás de esta, tan rápidamente como vino, llegó una onda explosiva que levantó la capa superior del suelo, empañando la vista. A duras penas lograron salvarse de ese horrible monstruo que quería que todos murieran incluso después de su desaparición. Continuaron cayendo en el agujero formado por la explosión, ni siquiera notando cómo la princesa comenzaba a brillar con una luz rosa brillante antes de desintegrarse lentamente en partículas. Con un fuerte sonido cayeron al frío suelo desde una gran altura. Golpearon el vestíbulo de algún edificio enorme. Cyrus se sorprendió de que hubieran logrado escapar de ese lugar maldito y mantuvo las manos en su pecho, respirando con frecuencia. Habían caído al fondo del calabozo. Sin embargo, mientras se recuperaba, sintió un movimiento en su estómago, del cual levantó la cabeza y miró lo que estaba sucediendo allí. Allí estaba sentado un pequeño animal descontento que se parecía un poco a un lagarto morado regordete. De hecho, era una yuga que había cambiado su cuerpo en un lagarto Lenline. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su significado mágico estaba oculto en su salud. Ella miró tranquilamente al chico con sus ojos rojos y luego simplemente corrió hacia su bolsillo, escondiéndose así de su entorno. Mientras tanto, Bella había recobrado el conocimiento y giraba en su lugar, sosteniéndose la cabeza y preguntándose qué había pasado. Mientras ella, sin darse cuenta, estaba sobre nuestro héroe, el chico dirigió su mirada hacia la notificación de la tarea completada. El rey demonio Barret fue eliminado con éxito, por lo que la recompensa estaba disponible, que era un mapa de la ciudad subterránea de Nai. Pero algo le impedía concentrarse absolutamente. Cyrus necesitaba pensar detenidamente si aceptar o no esta recompensa, así que se concentró hasta que la chica solo notó lo que estaba justo encima de él. Tan pronto como Bella se dio cuenta de que lo había aplastado, se levantó de él, disculpándose por lo que había hecho. Mientras tanto, Cyrus permaneció en silencio. Mientras la chica se acurrucaba en su regazo ruborizada por la ridícula situación, Cyrus hizo clic en la interfaz de notificación aceptando la recompensa.
Estaba curioso por saber qué era, así que abrió instantáneamente el regalo. Se abrió una ventana oscura del sistema con senderos dorados frente a él. Los callejones sin salida, las trampas, los recursos y el jefe final estaban marcados en el mapa. Todas las habitaciones estaban marcadas y el camino hacia ellas era extremadamente claro. El mapa resultó útil para su incursión. Ahora podrían ir directamente a la sala del jefe sin preocuparse por perderse en el laberinto. El chico no se dio cuenta cuando comenzó a murmurar, y la chica, al escucharlo hablar consigo mismo, lo miró. Se puso a cuatro patas y se acercó a él, preguntándole qué estaba diciendo y dónde estaba mirando, pero el chico simplemente la ignoró. Desafortunadamente, este sistema solo era visible para él. No tenía sentido quedarse en el fondo del calabozo por mucho tiempo, así que Cyrus se levantó primero de las losas frías y luego le tendió la mano a la chica y le ofreció seguir adelante. Sin embargo, no pudo avanzar mucho. De repente, su corazón comenzó a latir frenéticamente, causándole mucho dolor. Se detuvo cuando sintió algo mal que lo hizo temblar. Fue solo un momento antes de que estuviera de rodillas escupiendo una papilla morada. Estaba vomitando. La chica se sobresaltó al darse cuenta de que algo estaba mal con el chico. ¿Por qué de repente se sentía tan mal? Sin embargo, no había nada que pudiera hacer para ayudar. De repente, el agudo dolor cambió de ubicación, migrando a su dedo meñique, coloreando de morado los vasos sanguíneos, lo que podía ser observado incluso por ojos sin entrenamiento. Cyrus sintió como si lo estuvieran cortando desde adentro y gritó, apretando su mano para aliviar su propio dolor. Su dedo meñique parecía estar derritiéndose ante sus ojos. Un líquido morado brotaba de él, silbando y burbujeando, haciendo imposible ver la primera falange. Sus gritos eran incesantes. El dolor era tan infernal que pensó que estaba muriendo. Nuestro héroe cayó sobre los azulejos, rodando de un lado a otro, lo que la chica no pudo detener. Y mientras se retorcía en el suelo, la piel de su espalda se agrietó como si fuera cortada por cuchillas, creando cortes aún más profundos. Las nuevas heridas comenzaron a resumar el mismo líquido que parecía tan sospechoso. Cyrus gritaba sin descanso, pero en algún momento Bella logró atraparlo en sus brazos. De esa manera, al menos no se infligiría más heridas a sí mismo. Ella lo presionó con todas sus fuerzas, tratando de compartir su dolor. La chica no entendía ni se daba cuenta de todo. Vio que incluso su espalda empezaba a sangrar y algo tenía que hacerse. No se le podía permitir que se frotara más contra el suelo. Incluso con su toque, su cuerpo parecía tan caliente que parecía que estaba ardiendo en llamas. Sus dedos seguían chisporroteando, pero al llegar a la segunda falange, la papilla morada detuvo su expansión y comenzó a echar humo. Pronto se detuvo por completo, permitiéndole respirar en paz. Todo lo que quedaba era una rebanada negra uniforme y un dedo acortado. Con el tiempo, los gritos de Cyrus también cesaron y ahora solo respiraba cansadamente. Bella continuó sosteniéndolo cerca de ella, lo que hizo mucho para calmar a nuestro héroe. Su mirada se desvaneció, y si la chica no lo hubiera visto respirar, habría pensado que estaba muerto. Alzando la cabeza, miró su mano y en un susurro entrecortado dijo que ese infierno había terminado. La chica siguió sosteniéndolo incluso después de que él se sentara por sí mismo. Viendo su preocupación, Cyrus respondió que todo estaba bien y comenzó a mirar su mano. Bella no se detuvo. Se preguntaba qué le estaba pasando a su cuerpo, así que preguntó sin rodeos por qué su cuerpo se estaba derritiendo. Sin embargo, la única palabra que Cyrus logró articular explicó todo. Había sido envenenado. Los monstruos habían atacado la ciudad hace aproximadamente medio año. Había visto varias criaturas luchando con los héroes del gremio con sus propios ojos. Parecía que fue entonces cuando agarraron esa maldita caja y no la soltarían, mientras luchaban contra los demonios. Los demonios continuaron avanzando para reclamar lo suyo y sacrificaron sus vidas luchando con los miembros del gremio. Esa caja maldita logró dañar al monstruo, que solo quería desarmar al hombre. Pero no solo empeoró las cosas para los humanos. Lo que salió de ella no se podía describir con palabras, pero con su poder lanzó a todos los que estaban allí dentro de 100 metros. Cyrus también fue alcanzado por los ecos de la batalla en las ruinas, y la onda de choque lo arañó un poco, haciéndolo caer al suelo y amontonarlo encima de un edificio en ruinas. Allí se escondió, fingiendo estar muerto. Luego, un líquido morado oscuro comenzó a fluir de la caja destrozada, que ahora se había llevado su dedo. El cielo se volvió morado en un instante, sumiendo la tierra en la oscuridad. Los héroes y monstruos miraron hacia arriba y quedaron atónitos. La sangre más verdadera caía del cielo. Todos fueron atrapados en ella. Tanto monstruos como humanos gritaban de agonía, perdiendo un miembro tras otro.
Cyrus, que se escondía entre las ruinas, observaba las muertes con miedo, con la mano sobre la boca. El héroe que sostenía la caja maldita fue el primero en sumergirse en este líquido morado efervescente que devoraba su carne sin dejar rastro. Los monstruos también cayeron bajo su influencia, gritando impotentes y perdiendo sus vidas sin poder hacer nada. Incluso solo recordar todo esto, ahora la espalda de nuestro héroe le dolía como si se estuviera derritiendo con lava. Cyrus no había sido afectado directamente por el líquido, pero debido al olor que había inhalado, todavía estaba envenenado. Cuando perdió el conocimiento, ya se había despertado en el hospital. El médico que lo atendía no se anduvo con rodeos y le dijo directamente a nuestro héroe que tenía como máximo 1 año de vida. Sin embargo, había una opción para neutralizar el veneno, debido a lo cual el joven se embarcó en una incursión. La sangre del dios demonio podía neutralizarlo. Parece que justo cuando estaba desesperado y resignado a la muerte, una ventana del sistema apareció frente a él por primera vez. Le preguntaba al chico si se vincularía al sistema y se convertiría en jugador. Al hacerlo, podría obtener consejos sobre cómo obtener sangre vital. Así que activó el sistema y aprendió que la sangre estaba en el calabozo de Naya. Más tarde aprendió a desintoxicarse justo en ese calabozo. Bella escuchó su historia y comenzó a ayudar al herido a levantarse. Ambos estaban cojeando, pero gracias al mapa, ahora sabía hacia dónde ir. Frente al lugar donde cayeron, había una habitación con armas y ropa, así que lo primero que Cyrus sugirió a Bella fue ir allí. El edificio era enorme, por lo que cada uno de sus pasos, suspiros y palabras resonaban en las paredes vacías. No había fuego, y la única fuente de luz era el agujero en el techo por el cual habían caído. Un enorme pasillo vacío decorado con columnas en 2 pisos. Era evidente cuán hábilmente el escultor había trabajado en su creación siguiendo el estilo rococó. Un grupo de varias personas seguía al hombre que actuaba como tanque en el escuadrón. El hombre llevaba un gran escudo pesado que era del tamaño de toda su altura. Cada paso que daba parecía pesado y difícil. Le seguía un caballero con una espada, quien valientemente la mantenía frente a él. En un instante, un fuerte sonido captó su atención, haciendo que todos comenzaran a mirar hacia un punto. Una flecha veloz destrozó el grueso escudo del tanque y pasó entre el resto del grupo. El comandante ordenó de inmediato que todos retrocedieran. Alguien había activado la trampa. El tanque dio un paso atrás antes de caer muerto, ya que su escudo se desintegró en sus manos cayendo en pequeños fragmentos al suelo. El líder del escuadrón, que llevaba su espada detrás de su espalda, ordenó que todos se congelaran inmediatamente. Nadie podía desobedecerle, ya que era el vicecapitán Terra, un héroe de clase B. Si su escuadrón se movía al azar, había un gran riesgo de activar otros mecanismos de trampa. Incluso Claude, que tenía la defensa más fuerte de todos, fue fácilmente alcanzado en la cabeza. Nadie sabía qué camino elegirían. Las trampas estaban hábilmente ocultas en el suelo, lo que las hacía casi imposibles de notar. Ya no tenían un tanque. Su única opción era depender de carne de cañón. Finalmente habían logrado llegar a este lugar y no querían retroceder. Todo el escuadrón cayó en la desesperación. Un miembro del grupo les recordó una regla antigua muy útil. El tipo con el rango más bajo debería ir adelante de todos explorando el camino. Esto fue sugerido por el capitán Sirius del equipo de castigo, un héroe de grado A. Habían arrojado sin vergüenza al chico más débil, Macui, un héroe de clase D cuya armadura no tenía calidad alguna, hacia adelante de las trampas. Lo enviaron a su muerte. Los hombres de rango superior lo amenazaban con sus armas y le ordenaban amenazadoramente que se arrastrara hacia adelante y encontrara una ruta segura para ellos. Incluso si se resistía, desobedecer la orden del comandante resultaría en muerte inmediata. El miedo en los ojos del chico se podía leer desde lejos. Su cuerpo delgado con grandes moratones bajo los ojos indicaba de inmediato su rango inferior. Sin embargo, no todos eran tan despiadados. El hombre rubio detuvo sus negociaciones y les pidió que esperaran un momento. Al ver el orbe sacado de su bolsillo, Terra explicó que había inventado recientemente una flecha que saltaba de un lado a otro, así que pidió probarla para que detectara al menos una trampa y aumentara sus posibilidades de supervivencia. Pero el comandante no le dio oportunidad y cortó la invención en pedazos que salpicaron de la mano del chico. La última esperanza de Macui bajo la fuerza de la gravedad estaba cayendo rápidamente al suelo. El comandante prohibió a Tar que interviniera en su decisión y si volvía a suceder, lo mataría. El chico no tuvo más remedio que acatar. Cualquier discurso contra la orden sería sometido a un consejo de guerra. Esto ordenó al débil que se levantara inmediatamente y explorara el camino. Aunque su cuerpo temblaba, tenía que levantarse. No caminó voluntariamente hacia una muerte segura, pero las voces detrás de él seguían instándolo.
Apenas levantando los pies, arrastró sus zapatos de metal contra losas de concreto. Caminó con cuidado tratando de preservar su vida. Makui buscó desesperadamente la jaula correcta levantando lentamente los pies. El chico exhaló con alivio cuando se dio cuenta de que había logrado evitar una de las trampas dejadas atrás. Pero ¿cuál sería el siguiente paso a tomar? ¿Podría seguir con su vida? Sin embargo, el comandante estaba disgustado con su falta de diligencia. No quería que su tiempo se desperdiciara y les ordenó que se movieran más rápido. El héroe de rango D, más que antes, comenzó a temblar cuando lo empujaban. Ya no podía elegir hacia dónde ir a continuación. Y ahora lo estaban presionando para elegir. Su cuerpo estalló en un sudor frío cuando dio el siguiente paso. El chico cerró los ojos esperando la muerte. Sirius lo observaba de cerca, manteniendo su espada lista y memorizando el camino. Sin embargo, la trampa fue esquivada nuevamente. La diferencia en la tensión hizo que el corazón de Makui latiera más rápido. Estaba caminando lo suficientemente bien como para que el comandante esperara a ver dónde daría el próximo paso. Moriría, definitivamente moriría. La entidad estaba observando sus movimientos y estaba ansiosa por morir. La entidad respiraba con dificultad. Ya no podía caminar, pero el ansia de sangre no desaparecía. En el próximo minuto, el chico de rango bajo se volvió repentinamente hacia el equipo. Corrió hacia el grupo llorando, gritando que no quería morir. Quería ir a casa y nunca más lidiar con los gremios. No miró debajo de sus pies mientras retrocedía y presionaba la placa incorrecta, que cedió bajo el peso del chico. Con una velocidad tremenda, una flecha brillante atravesó instantáneamente su cráneo y lo mató al instante. Esta vez el ataque vino desde abajo, lo que sorprendió al grupo. Quizás aquí, cada trampa activaba un ataque diferente. Además, la luz del ataque aparecía de repente cada vez y era imposible predecir de dónde venía. A partir de esta conclusión, el equipo se desanimó aún más al darse cuenta de que es poco probable que avanzaran más. El cuerpo de Makui cayó sin vida al suelo, levantando polvo en el aire. Ahora era el momento de elegir al próximo de los niveles inferiores. Ordenó al más débil que saliera hacia él, pero no hubo movimiento. Solo el chirrido de la puerta que se abría llamaba la atención. Los hombres detrás de toda la compañía lo vieron primero y llamaron al capitán alertándolo de que alguien les había abierto la puerta. La información repentina lo dejó atónito, por lo que inmediatamente giró la cabeza hacia ellos. Mientras tanto, en la distancia apareció la cabeza de un chico de pelo oscuro observando la habitación con interés. Sirius y Bella se sorprendieron al encontrar otros héroes aquí. En el chico y la chica, Sirius reconoció a los antiguos miembros del equipo, perfectos, en su opinión, para el papel de Carnada. Sirius estaba seguro de que todos en el grupo debían estar muertos para ahora, pero este tipo había desobedecido sus órdenes. ¿Se había escapado? Mientras tanto, Terra vio a su amigo y se alegró de que estuviera vivo. El comandante no estaba satisfecho. De la ira, sus cejas se juntaron y con un siseo comenzó a hablarle al chico, preguntándole amenazadoramente por qué seguía vivo. Sin embargo, nuestro héroe no se sorprendió por esta reacción. Después de todo, antes del asalto habían discutido y terminaron en una situación desagradable. El día anterior a la partida, el comandante levantó su espada, obligando a Sirius a levantar las manos y mirar descontento. Exigió solo una cosa, una explicación. Sirius intentó calmar a los demás hombres de traje, pero no querían escuchar. Querían saber cómo el chico conocía los secretos de su esposa. Pero el protagonista, sin querer agravar la situación, respondió que solo estaba practicando su intuición para la próxima batalla. Esto le permitió conocer el color de cualquier prenda, por lo que sabe los colores de la ropa de su amante. Sin embargo, esto no calmó al capitán, y levantó su arma con total disposición para atacar. Pero los guardias que lo acompañaban lograron contener su impulso mientras esperaban una explicación sobre la relación entre el chico y su esposa, amenazando con matarlo de lo contrario. Sirius golpeó valientemente su pecho y afirmó con confianza que no difamaría ni mancharía su honor. Y para justificar sus acciones, estaba listo para mostrar de que era capaz después de tanto entrenamiento. Instantáneamente dijo lo que llevaba puesto y con quien estaba saliendo actualmente, lo que dejó al capitán y a los guardias sorprendidos. Al escuchar tal herejía e imprudencia, los guardias estuvieron de acuerdo con el señor y estaban listos para matar al joven allí mismo. Pero sería imposible matarlo en la ciudad, así que otro subordinado advirtió que si alguien descubría su cuerpo, todos estarían en problemas innecesarios. La mejor forma de castigarlo sería ponerlo en un grupo de señuelo, lo cual estaban dispuestos a hacer. Sirius escuchó esto mientras arrugaba la nariz, pero no interrumpió.
Fue solo por esto que el protagonista pudo unirse al asalto para continuar su búsqueda del antídoto. Ahora solo estaba vagando buscando nuevo equipo, pero tuvo la suerte de encontrarse con otro grupo. ¿Realmente se habían perdido? Mientras tanto, el capitán dio un paso adelante y señalando al joven, ordenó que se acercara a él porque como líder del equipo de expedición, tenía derecho a usar sus habilidades. Pero el chico siguió de pie como si le estuvieran gritando. Aunque no había visto lo que había pasado antes, el joven adivinó que quería enviar a otro hombre de rango bajo a su muerte. Incluso Terra, dándose cuenta de esto a pesar de Sirius, le gritó que no se moviera. El chico se volvió hacia el jefe y dijo que si podían llegar al final de las trampas vivos, deberían seguir sus pasos para evitar las trampas. No tenía sentido simplemente matarlos, y habiendo utilizado a ellos, el equipo no necesitaba correr más riesgos. Para destruir al jefe principal del calabozo del nivel del mar, tuvieron que sacrificar docenas de unidades valiosas. No había tiempo para repetir la misma experiencia. Sirius explicó que estaba haciendo todo por su gente. Si a Terra no le gustaba, siempre podía irse, pero el chico optó por permanecer en silencio ante la moralización del jefe. Levantando la mano, el capitán preguntó a sus subordinados, ¿no habían entrenado sus instintos? Era hora de hacer su parte por el equipo, necesitaban entender las consecuencias de desobedecer órdenes. Sin embargo, mientras se golpeaba, Sirius recibió una nueva notificación de la apertura de la carta. Bella, que estaba parada silenciosamente detrás del chico, le rogó que no fuera allí. Incluso con solo mirar ese camino peligroso, estaba claro de que era capaz. Estaba segura de que había algún otro camino, así que deberían haber pensado en encontrarlo. Pero él no iba a dar la vuelta. El capitán ya había dado la orden, y eso solo significaba obediencia ciega. Le juró a la chica que todo estaría bien, y soltándole la mano avanzó decididamente. El equipo se sorprendió cuando el protagonista dio el primer paso más allá de la trampa sin dudarlo. No podían creer que ahora estuvieran mirando al chico de rango F. ¿Era realmente necesario confiar solo en la intuición para predecir la disposición de los mecanismos? Los chicos pensaron mientras veían al protagonista avanzar audazmente. Todo lo que se necesitaba era pasar 3 espacios y luego girar a la izquierda y pasar 2 espacios. Por casualidad, Sirius abrió el mapa del laberinto mortal. Pasó rápidamente por todas las placas de presión susurrando algo para sí mismo. El joven dio 3 pasos sin detenerse, y no pasó nada. El equipo estaba seguro de que el chico tenía una suerte increíble. Girando a su izquierda, caminó 2 espacios más sin preocuparse por su vida. La morena que estaba en el grupo de Sirius gritó cuando el chico se dio la vuelta rápidamente y dio otro paso sin consecuencias. Sin embargo, al pisar ligeramente la losa, todos ya estaban asustados de que el mecanismo mataría a la única persona que había llegado tan lejos, pero no hubo ningún clic. No ahora. Con cada paso, este chico no mostraba ni rastro de vacilación. Eso es verdadera suerte. Algunos héroes incluso susurraban que él conocía el camino correcto. Sin embargo, otros lo refutaban llamándolo tonterías. Solo obtener información sobre el terreno de la primera mitad del calabozo valdría una docena de dinero incluso para los oficiales de inteligencia. Un chico de nivel F no tenía derecho ni siquiera a contactar a esas personas. De repente, Sirius dio un salto adelante haciendo que todos pensaran que había terminado, pero la suerte estaba de su lado. El chico se puso de pie en una pierna tratando de equilibrarse. Casi pierde el equilibrio, y cuando se estabilizó, respiró aliviado. El líder de la expedición estaba cada vez más sorprendido. Sirius no entendía por qué el mecanismo aún no había funcionado, pero al joven le quedaban 5 posiciones más por recorrer. No pasaría mucho tiempo antes de que estuviera al otro lado de la habitación. De hecho, se acercaba a la salida, lo que hizo que el grupo abriera la boca sorprendido mientras continuaban goteando. El chico pasó confiadamente junto al cadáver de Makis, ajustando su armadura y sin prestarle atención. Sirius hizo el último movimiento sin ningún problema y se encontró frente al rostro del comandante, sonriendo desafiante por su victoria. Nuestro héroe estaba ileso, ya que la trampa no se activó ni una vez. Realmente era suerte. Ese chico, solo confiando en la intuición, fue capaz de anticipar la ubicación de los mecanismos. Esto fue la prueba de su largo entrenamiento que había mencionado antes de la incursión. Él y Sukin eran inocentes. Sin embargo, el comandante aún levantó su espada y la puso en la garganta del muchacho, lo que hizo que Sirius se enojara, sin creer lo que estaba pasando, pensando que era imposible. La situación era peor que en ningún lado, porque tales incidentes no son más que suerte, que tarde o temprano abandonará al protagonista. En cualquier caso, ahora irá delante del equipo.
Sirius aún tuvo que bajar su espada y soltar a nuestro héroe, quien ahora estaba caminando por los alrededores. El escuadrón continuaba maravillado por su espléndida suerte, pero a él no le importaba. Mientras deambulaba por el pasillo, el chico vio un hongo que había logrado brotar en las grietas entre las losas. Era un hongo de repollo que podía aumentar la fuerza física y aliviar enfermedades, pero después de comerlo había posibilidades de sufrir diarrea. Sirius se dio cuenta de que el demonio escondido en su bolsillo tenía hambre, así que ¿por qué no recogerlos para ella? La princesa probablemente no sufriría ningún daño por algún hongo del mundo humano. Tomando su decisión, se inclinó sobre la comida y con un movimiento rápido los arrancó del suelo. Incluso al olor eran excelentes, lo que lo hizo tener que tragar saliva. Lamentablemente, el protagonista era humano y no podía comerlos sin arriesgarse a las consecuencias, pero ¿por qué no correr el riesgo y al menos lamerlos? El interés se apoderó de él, pero tan pronto como quiso probarlo, el comandante se acercó por detrás y le preguntó qué estaba haciendo. El chico respondió que acababa de encontrar algunos hongos, pero Sirius instantáneamente le arrebató la comida de la mano dejando al joven desconcertado. Pensó que el protagonista quería comerlos y lo hizo él mismo en su propio detrimento. El comandante, con una sonrisa astuta en su rostro, decidió darle una lección y darle un consejo. Después de limpiar este calabozo, todos los recursos pertenecían al valiente gremio y a su equipo de cruzados, así que no tenía sentido desafiarlo. Antes de que pudiera terminar su hongo, el líder del grupo señaló a Sirius y le advirtió que no podía robar. Y para que no se quedara sin hacer nada, ordenó a nuestro héroe que fuera delante del grupo. Pero el chico no resistió, estuvo de acuerdo con el capitán, obedeciendo resueltamente sus órdenes. Pidió al capitán que lo siguiera al principio del grupo porque no era bueno que el comandante fuera arrastrado al final del grupo. Mientras tanto, nuestro héroe y Sirius habían encontrado las puertas correctas. No había trampas detrás de ellas, así que el chico dejó pasar al comandante, pero él no quería arriesgar su preciosa vida y lo envió hacia adelante murmurando algo infelizmente. No entendía su descontento porque el líder no podía permitir que los miembros de su equipo, que tenían un gran valor de combate, tomaran tal riesgo, así que el rechazo del chico ni siquiera se consideró. Los gruñidos no resolvieron nada y había que seguir adelante. Sirius se dirigió a la puerta principal y la empujó con todas sus fuerzas, presionando hacia adelante con sus manos. El comandante dio la orden de estar listo porque la puerta estaba a punto de abrirse. No se sabía qué había almacenado detrás de ella, así que era mejor prepararse para lo peor. Al mismo tiempo, intentó mantener una cara tranquila pero el retumbo en su estómago no desaparecía, lo que lo hizo sentir frío. La puerta se abrió de par en par y un viento frío y grave sopló envolviendo cada parte de su cuerpo. Después de abrirse por completo, nuestro héroe caminó con calma hacia adelante, mirando alrededor de la sala que estaba un poco destruida y pasó suavemente de las losas al suelo cavernoso. El pasaje se abrió y todos los miembros del escuadrón se tensaron. En cualquier momento algo inesperado podía aparecer, así que tenían que mantener una alta vigilancia. Sin embargo, el estómago del líder seguía doliéndole y no podía relajarse. Juró para sí mismo y maldijo todo a su alrededor, rezando para que parara. Al mismo tiempo, Sirius finalmente dio sus primeros pasos por el pasillo con sus sabatons. Caminaba hacia adelante con calma y valentía mientras examinaba la habitación. Su inmensidad daba la impresión de que el jefe sería un enorme monstruo de proporciones sin precedentes. Mientras deambulaba, Sirius seguía preguntando al chico sobre lo que había visto. Sabía que estaba lo suficientemente oscuro como para prender fuego, pero su estómago, que le había fallado en un momento tan crítico, estaba interrumpiendo sus pensamientos racionales. Supuso que podría ser por el hongo, pero era demasiado tarde para hacer algo. Ya estaba hecho. Tendría dificultades para luchar contra monstruos y contenerse. Desafortunadamente, cuando el comandante le preguntó, él respondió que por lo que había notado, todo aquí estaba infestado de monstruos. Decidiendo que no había otra opción, el joven comenzó a correr rápidamente, llamando a su equipo detrás de él. Les dijo a todos sus compañeros de equipo que lo siguieran y simplemente corrieran a través de todo, pero eso no estaba permitido. Se le ordenó que detuviera esto inmediatamente, pero no lo hizo. Rompió la disciplina y, sin darse cuenta, todo el equipo corrió detrás de él. El modo de manada funcionó de inmediato y tan pronto como uno corría, los demás lo seguían. Mientras tanto, el estómago del comandante comenzó a doler aún más por la carrera, lo que solo empeoró su condición. La piel de Sirius se volvió pálida, su rostro cubierto de sudor frío. Tenía problemas para contenerse, pero se aferró con todas sus fuerzas. De repente, el olor a azufre se colgaba en el aire, haciendo que todos se taparan la nariz pensando en veneno. Todos lo percibieron,
pero descartaron el trabajo de la maquinaria que llenaba el edificio. Temiendo por sus vidas, sin pensar en las trampas, la gente comenzó a correr más rápido. ¿Quién sabía que detrás de esa puerta era tan peligroso? ¿Pero por qué el olor era tan familiar? El comandante sonrojado no pudo contenerse y, escondiendo su vergüenza, ordenó que no hablaran tonterías y que corrieran más rápido o de lo contrario todos aquí serían envenenados. Después de correr aproximadamente la mitad del pasillo, Sirius ordenó al chico que se detuviera inmediatamente. El protagonista cumplió con su solicitud y se apoyó contra la pared exhausto. El jefe del grupo se acercó furioso al chico y repitió su nombre mientras intentaba recuperar el aliento y preguntaba qué pasaba. Mientras tanto, el comandante frenético gritaba fuertemente a Sirius sobre si conocía las propiedades de esos hongos. ¿Realmente sabía todo y lo dejó comerlos a propósito? Sin embargo, el chico lo negó rotundamente y preguntó con interés sobre esos hongos y lo que hacían. Pero el jefe decidió quedarse callado. De repente, el chico realmente no sabía nada y se revelaría tan rápidamente. Sin embargo, el joven vio cómo nerviosamente se frotaba la ropa y jugueteaba con los dedos. De repente, otro hombre apareció detrás de ellos preocupado por Sirius y sacó una gran piedra que podía usarse como silla. Pensó que el capitán estaba cansado, así que sugirió que se sentara y descansara. Sin embargo, esto solo enfureció tanto al hombre que lo pateó en vuelo. Ordenó que todo el equipo se reuniera y siguiera trabajando, no había tiempo para descansar. Después de lidiar con el grupo, levantó su espada y la detuvo en el cuello del joven que no había hecho nada malo. Lo amenazó con que si se atrevía a escapar nuevamente la próxima vez que lo encontrara lo mataría de inmediato. Sin embargo, el joven simplemente tragó la saliva que se había acumulado por el miedo. Viendo su determinación, Sirius se asustó y balbuceó en acuerdo con él. Mientras tanto, en el suelo había una hendidura en forma de cola de dragón que llegaba hasta su cabeza. El chico delante del grupo señaló la losa y les advirtió que no la pisaran. Caminaron sin siquiera darse cuenta de que el mismo dragón estaba durmiendo a 1 metro de distancia detrás de una pared rota. El pasillo cambió rápidamente a una cueva rocosa que dificultaba el caminar, pero después de haber caminado lo suficientemente rápido, el personaje principal se detuvo y señaló con el dedo hacia adelante. Estaba señalando el camino que debían tomar. A lo largo del camino, los acompañaron criaturas de ojos rojos como serpientes o arañas. Lo siguieron en silencio esperando un buen momento. Sirius dirigió su atención a una estalactita que colgaba. La notificación del sistema indicaba que no debía tocarse, lo que hacía suponer que algo terrible estaba almacenado allí. Era necesario actuar sin que nadie lo notara, porque dañarlo sería el fin de su aventura. El capitán que lo seguía observaba al joven con sospecha. No entendía por qué cuanto más avanzaban, menos trampas aparecían. Ningún mecanismo funcionaba y no se encontraban con ningún monstruo. Este hecho lo ponía muy inquieto. Muchos pensamientos sobre el protagonista se le venían a la mente. ¿Realmente había estado aquí antes? Pero eso era simplemente imposible. Si no estuviera en su equipo, quizás incluso los monstruos de clase D que esperaban en la puerta podrían comérselo, mucho menos llegar hasta esta sala. Los pensamientos del líder fueron interrumpidos por Sirius, quien le estaba indicando el camino hacia el jefe. Estaban a solo 100 metros de distancia y llegarían a su puerta. Pero el chico le había estado dando problemas antes del raid. Apretando el mango de su espada, el hombre siguió al joven esperando el momento adecuado. Después de todo, una vez que llegaran a la habitación del jefe, su existencia se volvería insignificante. Incluso la suerte o algo así no sería capaz de salvarlo. Aquí es donde terminaría. Sirius también notó esa estalactita y en cuanto el chico estuvo debajo de ella, se dio cuenta de que esta era la oportunidad para deshacerse de él. El hombre puso poder en su arma y comenzó a tomar acción activa. El jefe del grupo usó su aura en forma de látigo y atacó sigilosamente la roca que colgaba sobre el chico, queriendo que fuera aplastado hasta la muerte. El capitán cortó el pie de la roca al que estaba sujeta con una velocidad relámpago y la estalactita cayó hacia abajo bajo la fuerza de la gravedad. Cuando Sirius escuchó el ruido sobre su cabeza, miró hacia el techo y vio la piedra puntiaguda que se acercaba hacia él. El comandante observaba sin apartar los ojos del joven, esperando su destino. Un héroe de nivel F fue aplastado hasta la muerte por un mecanismo del calabozo. Un titular así en el informe alegraba el corazón del líder, haciéndolo sonreír. Sin embargo, la cola afilada que salió del techo donde la estalactita había sido dañada destrozó la roca que se acercaba al chico y así lo protegió mientras Sirius esquivaba los escombros con las manos. El miembro espinoso se apresuró instantáneamente hacia Sirius, quien no esperaba este giro de los acontecimientos. Por supuesto,
No esperaba que el chico sobreviviera bajo los escombros, pero lo que más le sorprendió fue el monstruo que se acercaba a él. Atacó al hombre con gran fuerza y este voló varios metros hacia atrás. Todos los miembros del escuadrón se sorprendieron al ver cómo su comandante era fácilmente arrojado hacia atrás. Mientras tanto, la criatura descendió del techo saltando al suelo, dispersando rocas detrás de ella. Observaba irritada a los humanos que se atrevían a perturbar su paz y agitaba su cola lateralmente. Este monstruo era como un escorpión mutado que aprendió a caminar sobre dos patas sin pinzas. Se paró en el medio bloqueando el camino del escuadrón hacia nuestro héroe. Sin embargo, no era lo único en su camino. El techo también se había derrumbado, creando un montículo de rocas y otro muro. Estaban separados de lo que parecía ser un chico en una situación mejor hasta que aparecieron otros monstruos. Afortunadamente para Sirius, reaccionó rápidamente y bloqueó el golpe de la criatura con su espada. Sin embargo, aún estaba herido. Si no lo hubiera bloqueado, habría sido asesinado. Mientras luchaban, el protagonista buscaba una forma de entrar alrededor del muro, pero todo estaba perdido. Estaba atrapado y era poco probable que pudiera mover estas rocas gigantes. Pero mientras lidiaba con un problema, surgió otro y le preguntó qué quería en la cueva. De entre las sombras, una hermosa chica se acercaba a él, dirigiéndose monótonamente hacia él. Sus ojos dorados lo observaban indiferentemente y sus orejas alargadas se movían ligeramente. Los humanos le parecían repugnantes, pero de alguna manera este chico no le disgustaba tanto. El enorme monstruo que había logrado dejar lisiado a Sirius observaba ferozmente al resto del grupo, agitando su cola irritado. Era un escorpión títere de nivel B. El títere de Satiel gritaba sin cesar a sus oponentes, atrayendo la atención de todos hacia él y mostrando su grandeza. Terra ordenó a los demás que estuvieran listos para pelear y aunque Bella levantó silenciosamente su espada, era demasiado pesada para su cuerpo cansado. Incluso después del tratamiento, tenía problemas para mantenerse en pie y ahora, en una batalla contra un escorpión gigante, aún más. Era necesario bloquear de alguna manera sus movimientos y evitar que el monstruo avanzara, así que el vicecapitán ordenó a todos los chicos con escudos que avanzaran. Nadie cuestionó su decisión y todos inmediatamente dieron un paso adelante y martillaron sus enormes escudos en el suelo, creando una defensa impenetrable. Ordenó a todos los arqueros tensar más las cuerdas de sus arcos y disparar directamente al monstruo. El equipo de ataque a distancia aceptó la orden y, poniendo toda su fuerza en sus armas, atacó a la criatura con afiladas flechas. Cientos de flechas volaron hacia el escorpión mientras éste seguía quieto sin intentar siquiera contraatacar. Lluvia dorada caía desde arriba atacando al monstruo que solo se cubría con sus torpes patas. Su armadura impenetrable parecía no sufrir los ataques, pero Terra ordenó seguir intentándolo. El títere solo se protegía de ellos, pero en algún momento se cansó y gritó. Al sonido de su propia voz, el escorpión, balanceando sus extremidades y cola, creó una onda de choque que de inmediato destruyó las flechas y lanzó algunas de vuelta. La fuerza fue tan grande que incluso las escuderas tuvieron dificultades para mantener su posición defensiva. Apoyaron sus escudos con todas sus fuerzas, sin darles siquiera la oportunidad de desplazarse. El vicecapitán estaba bastante sorprendido al ver que el ataque no tuvo efecto y estaba molesto por cómo todo volaba debido a la inercia. El escorpión títere seguía quieto mientras los trucos de la gente y los ataques a distancia no tenían efecto. Sirius se levantó del lugar donde el monstruo lo había arrojado y comenzó a resentir al espadachín por quedarse quieto. Solo les aconsejó que no tuvieran miedo del aura del monstruo y lo atacaran ahora mismo, justificándolo con el hecho de que el monstruo estaba solo y había docenas de personas. No había nada de qué tener miedo. Sin embargo, él se quedó detrás de los demás. Mientras tanto, nuestro héroe se quedó completamente solo al otro lado de la cueva bloqueada, escuchando con languidez los pasos. De inmediato se dio cuenta de que no era otro que un monstruo, pero siguió esperando. De repente, en la distancia, algo brilló y este algo se acercaba lo suficientemente rápido. Era la cola afilada y espinosa de un escorpión. Saltó desde una distancia considerable, golpeando el lugar donde había estado la cabeza de Sirius justo un segundo antes. Tumbado en el suelo, el chico miraba las extremidades del títere clavadas en las rocas, maravillado por la longitud de su cola. El monstruo no esperó a que el chico se levantara y decidió hacer contacto primero. Se levantó hacia él y, una vez en el aire, quiso atacarlo mientras el joven estaba sentado en el suelo. El monstruo se acercó a su víctima, esforzando su única garra para cortarla por la mitad, pero no logró herir a Sirius. El chico reaccionó a tiempo y se apartó del lugar desde el que la criatura golpeó el suelo, que se dividió en pedazos. El joven se alejó tan fuerte que trató de frenar durante bastante tiempo. Mientras tanto,
el monstruo tampoco estaba dispuesto a quedarse quieto y darle a su oponente la oportunidad de atacar. Girando hacia la víctima, retiró su garra del suelo y dio otro golpe. Sin embargo, el chico fue más rápido. Acercándose al punto débil del títere, Sirius apretó el puño y lo golpeó con un poder de ataque igual a 3200. Sirius dejó solo un enorme agujero en el escorpión que comenzó a gotear líquido verde. El protagonista estaba obviamente feliz por esto porque literalmente hizo 2 trozos de carne de un enemigo con un solo golpe. Lo último que el escorpión tuvo tiempo de hacer fue emitir un chillido de muerte. Solo pequeñas partes del monstruo salpicaron en el suelo, irritando sus oídos. Piedras del techo cayeron por el ruido golpeando los restos y aplastándolos. La dueña del títere estaba interesada en el chico que había logrado destrozar uno de sus títeres de un solo golpe. Sin embargo, eso no molestó a Sirius. El antídoto que podría curar su cuerpo del veneno estaba demasiado cerca como para retroceder justo en la habitación con el jefe por delante. El joven ya no podía perder su energía en batallas sin sentido, pero incluso si las cosas no funcionaban, siempre tendría un mapa gracias al cual podría escapar y encontrar otro camino. Mientras tanto, frente a él estaba Zatiel, un monstruo de nivel A. A ella no le importaba el destino del escorpión porque aún planeaba deshacerse de las cosas que tuvieran algún contacto con los humanos. Finalmente, solo quería usar al monstruo para arrancarle la cabeza al chico, pero ahora ella misma sería capaz de hacerlo. Sin embargo, Sirius no estaba de acuerdo con su opinión. Su cabeza no era algo que pudiera arrancarse fácilmente con sus manos y no iba a rendirse tan fácilmente. Ante esa afirmación, Zatiel solo resopló decepcionada. No iba a tocar un cuerpo humano repugnante con sus delicadas manos. La monstruo hembra continuó de manera indiferente en su posición. ¿Por qué necesitaría contacto directo cuando era tan hábilmente servida por la habilidad de un titiritero? A través de sus hilos hermosos y elásticos, incluso podría manejar decenas de personas que pululaban al otro lado de la cueva. Pero quería lidiar primero con nuestro héroe y solo entonces matar a los molestos humanos fuera. En ese momento, de la boca y la nariz del chico le salía sangre, pero a pesar de esto comenzó a gritarle irritado al monstruo. El chico le aseguró que era un hombre valiente y que era su deber proteger a las personas. Por todos los medios, se quedaría y lucharía contra ella hasta el final. Incluso si agotaba toda su energía, haría todo lo posible por llevarla consigo al otro mundo. En ese mismo momento, el sistema del juego se activó, impidiendo que el joven se quedara solo con el monstruo. Sin prestar atención al invitado inesperado, Zatiel se abalanzó sobre nuestro héroe e intentó golpearlo con su pie. Fue increíblemente rápido frente al chico sorprendido y hábilmente aprisionó su cuello entre su muslo y su espinilla, dejándolo desarmado y atrapado en el aire. Con un movimiento rápido, lo arrojó al suelo, golpeándole la cabeza bastante duro. Había esperado que la lucha con el monstruo fuera más fácil, pero en ese momento estaba presionándolo con su peso corporal. Sirius se encontró inmovilizado. Un chico que sobreestima sus habilidades no es nada y ella estaba 100% segura de eso. Sin embargo, con sus acciones imprudentes, Zatiel se había metido en una trampa. El valor de estimular sus sentidos había alcanzado el 16%. Mientras tanto, en el otro lado de los escombros, el grupo de héroes estaba en peligro. El títere estaba destruyendo sin esfuerzo incluso las espadas más afiladas que las personas apuntaban al monstruo para su defensa. La mayoría de los hombres se quedaron desarmados y solo se sentaron en el suelo esperando el final. Un miembro masculino del equipo señaló lo rápido que la cabeza de la criatura comenzaba a ponerse roja y lo interpretó como un indicador de la efectividad de sus ataques, sin darse cuenta de que era solo un títere. Zatiel fue lo suficientemente rápida como para sorprender al chico sometido. La mujer que seguía presionando a Sirius elogió al joven porque el hecho de que se dirigiera directamente hacia ella no estaba mal en términos de fuerza humana, pero eso era todo. Sosteniéndolo por el mentón, advirtió al desafortunado hombre que al señor Ne le disgustaba que la gente entrara en su habitación. Mientras tanto, sin embargo, los pensamientos del protagonista estaban ocupados en otra cosa. El monstruo era demasiado fuerte, pero no podía dejar que se colara con los demás. Por todos los medios necesitaba dejar a los monstruos aquí, así que sin pensarlo mucho, mordió los dedos de Zatiel con los que ella sostenía su mentón. La chica instantáneamente se ruborizó y gritó al sentir la saliva en sus miembros. No se permitía que la gente la tocara porque era demasiado repugnante. Pero sin embargo, la destreza del chico aumentó instantáneamente en 120 unidades. Y mientras el chico lidiaba con la titiritera, el títere mismo continuó atacando a sus oponentes matándolos con la punta de su cola. El escorpión estaba respirando con dificultad y liberaba un líquido verde espeso por la boca, pero no era menos débil y seguía luchando. Bella,
que había estado parada en medio del grupo todo el tiempo, encontró demasiado sospechoso que el monstruo mismo no había atacado en mucho tiempo y solo se estaba defendiendo. Cuando miraba ese montón de rocas, era poco probable que Cyrus se desmayara por algo así, lo que significa que tal vez necesitaba ayuda. Estos pensamientos impidieron que la chica se concentrara y todo lo que quería hacer era deshacer los escombros. Dirigiéndose a Terra, le pidió que la cubriera mientras sacaba a Cyrus de debajo de los escombros. Sin esperar siquiera el consentimiento, se lanzó hacia adelante hacia las rocas ante los gritos de Terra que le pedían que no tomara decisiones imprudentes o huyera. Mientras tanto, mentalmente rogaba a Cyrus que fuera paciente porque ella estaba con él y todo estaría bien. Sin embargo, tan pronto como Bella corrió cerca del escorpión, este se enfureció y por primera vez en mucho tiempo decidió atacar al enemigo. Le hubiera llevado unos segundos más a la enorme garra romper la delgada columna del hombre, pero por suerte tuvo un gran compañero. Solo las hojas de una espada brillante destellaron en la oscuridad mientras la chica huía del monstruo. Terra bloqueó el golpe del escorpión, salvando a la chica de una muerte instantánea, pero al hacerlo se enfrentó en combate individual con la aterradora criatura. El vicecapitán tuvo que esforzarse mucho para bloquear al enemigo, pero por ahora pudo contenerlo. Bella rápidamente, motivada por un objetivo específico, corrió hacia los escombros porque Cyrus era un hombre fuerte y debería poder soportar un montón de rocas. Parecía que se estaba dirigiendo al chico todo el tiempo, pero lo más probable es que la chica simplemente se estuviera asegurando a sí misma que solo estaba inspirando cosas buenas. El chico estaría bien. Por otro lado, del otro lado de los escombros, Satiel miraba con disgusto sus dedos, que el insolente hombre se había atrevido a ensuciar. Este tipo era realmente repugnante para ella. No se contuvo en sus expresiones y llamó a este insolente hombre con todo tipo de palabras. Pero a él no le importaba. Con un movimiento, el protagonista mató 2 pájaros de un tiro. Sosteniendo su garganta, aclaró la garganta y observó cómo su puntuación de agilidad aumentaba en 340 unidades. Incluso ante la súplica de la chica, él no lo resintió. Finalmente había logrado liberarse. Ruborizada por la vergüenza y el asco, la monstruo estaba muy enojada. El chico que se atrevió a ensuciar sus extremidades tendría que pagar el precio apropiado. Para gran pesar de Cyrus, había perdido su arma y ahora no podía usar su habilidad. Si hubiera sabido que esto pasaría, definitivamente habría traído un arma de mejor calidad consigo. No tenía otra opción más que participar en la batalla usando solo sus puños. Se levantó rápidamente de su asiento y se lanzó hacia adelante apuntando hacia Satiel. Para ella, tales ataques eran solo juegos inofensivos, así que ni siquiera se molestó en evitarlos. Por más que nuestro héroe movía sus puños, no pudo golpearla ni una sola vez. Sin embargo, ella estaba mejor por ello. Satiel no pudo superar su disgusto y continuó luchando contra él golpeándolo con éxito solo con sus piernas en la cara. Sus golpes estaban lejos de ser débiles, por lo que la fuerza con la que le pegaba era demasiado tangible para alguien como él. Al tocar la parte interna de su pie en su rostro, se dio cuenta de que la piel era suave y suave como la de un bebé. Cyrus aterrizó bastante dolorido en las rocas después de su patada, pero afortunadamente no fue fatal. A Satiel le gustaba jugar con él por alguna razón, para ella parecía débil e indefenso. Le proporcionaba una comodidad máxima por diversión. Al mismo tiempo, continuaba ganando porcentajes de refuerzo con la habilidad de agitar sentimientos. En el mismo momento, se agarró la cabeza y se preguntó qué pensamientos pasaban por su cabeza. La habilidad la incitaba a tocar la piel del protagonista aún más, pero ella seguía resistiendo tales deseos tontos. Volviendo en sí, Satiel agarró la cola puntiaguda del títere muerto y usó los hilos para tirar de él hacia ella. Necesitaba matar al chico lo más rápido posible. Sería terrible si las personas afuera se encontraran con la habitación del jefe que ella había cuidado con tanto esmero. Tirando de los hilos hacia ella, sus ojos brillaron con un tono amarillo, indicándole que había ideado un plan para acabar con los intrusos. Apuntó la cola del títere directamente hacia Cyrus. Mientras él continuaba parado valientemente e inmóvil contra la pared, esperando el próximo ataque, rápidamente notó que estaba empezando a ser atacado por un pedazo de escorpión y se preparó para contraatacar. Lo que sea que ella tuviera en mente, él no iba a dejarla ganar. El protagonista esquivó hábilmente el objeto atacante, ya que había logrado acumular suficientes puntos de agilidad para evitar sus ataques. Extendiendo su brazo perfectamente recto, concentró la mano en su mano y la usó como una vaina en forma de hoja. Con un movimiento perfectamente preciso, logró dividir la cola en 2 mitades iguales que volaron en direcciones diferentes. Sin embargo, esto fue solo un engaño antes del verdadero golpe de Satiel. Ni siquiera notó cómo ella logró acercarse tanto a él.
Fue tomado por sorpresa y Cyrus una vez más sintió que su garganta se comprimía por el ataque del enemigo. Zatiel sostuvo hábilmente su cuello con su pie, obligándolo a luchar contra la roca que estaba detrás de él. Ella lo presionó con todo su peso, ni siquiera dándole la oportunidad de tomar un aliento fresco de aire. Ni siquiera ocultó su rostro mientras intentaba matarlo, lo que gritaba su alegría al haberlo atrapado de nuevo. Esta vez solo usaría sus miembros para estrangular a Cyrus. Sin misericordia ni escapatoria, solo muerte. Sus ojos se nublaban, sus pulmones ardían y sus miembros estaban dolorosamente entumecidos. Sin embargo, nuestro héroe no quería morir, así que usó toda su fuerza acumulada para mostrar su verdadero agarre. Ella incluso gritó por tal fuerza de compresión, pero no tenía suficiente poder para liberarse. Fue arrojada hacia un lado e incluso tuvo que cubrirse con las manos para evitar que su rostro quedara destrozado. Mientras tanto, la defensa del protagonista había aumentado 130 puntos. Sin embargo, Zatiel tampoco quería ceder. Tomando rápidamente la situación en sus propias manos, lo golpeó en la cara con toda su fuerza. No le gustaba el hecho de que algún humano se atreviera a tocarla con sus manos repugnantes, así que volvió a usar sus hilos. Tomando la cola que se había roto en 2 piezas, ató las manos de nuestro héroe juntas, clavándolo así en el suelo. Se sorprendió cuando ella usó partes del títere para tal propósito. Tal poder abrumador para él ahora parecía un milagro imposible de evitar sus ataques. Mientras yacía quieto, Zatiel caminaba valientemente hacia él y levantaba la pierna. Estaba a punto de aplastar la cabeza de nuestro héroe como una sandía con una mirada de placer salvaje en su rostro. Lentamente agregó peso al pie, haciendo que los huesos de su mandíbula comenzaran a doler. Sin embargo, debido a las habilidades de Cyrus, ella solo lo estaba mejorando. La resistencia anotó 50 puntos, la percepción 71 y la magia 93. Zatiel se mordió el dedo por el mareo. Era extraño para ella sentirse feliz de estar pisando a un humano así. Quería caminar sobre todo su cuerpo para tratar de entender qué estaba pasando. Así es como el valor de mezclar sentimientos alcanzó el 66%. Sentía que los humanos no merecían nada más que estar tirados en el suelo dejando que otros los pisotearan, así que siguió tirando de los hilos. Mientras tanto, el títere escorpión que luchaba contra el grupo de humanos apenas se mantenía en pie, sintiendo las emociones de Zatiel. Terra ingenuamente pensó que el monstruo estaba empezando a perder pie, así que ordenó a los demás que mantuvieran la formación y siguieran empujando, pues casi habían ganado. Pero en el otro lado del muro derribado, Cyrus seguía siendo burlado, mientras Zatiel caminaba sobre su cuerpo, sumando puntos a su poder de ataque. No solo estaba en su ventaja, sino que le brindaba a Zatiel el placer de experimentar nuevas emociones. El valor de mezclar sentimientos había alcanzado el 90%, por lo que el escorpión también se vio afectado. Mientras Bella corría hacia el derrumbe, la cola del títere se acercaba rápidamente a ella. Desafortunadamente, bloqueó su camino antes de que pudiera alcanzar los adoquines que bloqueaban el paso adelante. Ahora no tenía más remedio que retroceder. Pero al monstruo no le gustó eso, así que usó su cola en lugar de un látigo y la lanzó hacia atrás. Terra estaba muy preocupado por ella, lo que la distraía de la batalla con bastante frecuencia y milagrosamente evitaba ser atacada. Bella, sosteniendo la espada deformada en sus manos, aterrizó exactamente donde Cyrus había sido originalmente arrojado hacia atrás. Mientras ellos solo se preocupaban por sí mismos, Cyrus suplicaba a voz en cuello que no caminaran sobre su cuerpo mimado, que ahora estaba todo magullado. Sin embargo, nadie lo escuchaba y ella continuaba haciendo lo que quería. Mientras tanto, el títere decidió atacar al líder del escuadrón, lo que hizo que Bella huyera para no quedar atrapada en la mano caliente. Él estaba sorprendido, pero hizo todo lo posible para evitar que su cola lo golpeara de nuevo, continuando empujándolo a un lado. Pero cuál fue su sorpresa cuando, a pesar de tal distancia, el títere aún pudo atravesar el muro. El nivel del monstruo era comparable al de una élite. Luchaban desesperadamente mientras en el otro lado del derrumbe, Sachelle disfrutaba de la suave sensación de la piel del chico en sus piernas. Por primera vez, podía sentir algo diferente de las rocas ásperas, con el valor de mezclar los sentidos subiendo al 95%. En el otro lado del derrumbe, el líder del escuadrón seguía mirando fijamente el muro derribado, sin darse cuenta de su entorno. Así que tan pronto como recobró el sentido y se dio cuenta de que había algo detrás de él, el capitán agarró el mango de su espada y se giró hacia el otro lado a la velocidad del rayo. Como no había seguido los movimientos del monstruo, las garras estaban demasiado cerca de él. Era demasiado tarde para huir porque ya era imparable. Estaban en una feroz batalla por la vida mientras Achelle continuaba pisoteando a Sirius, haciéndolo sentir incómodo y a ella misma feliz.
Esto hizo que su títere comenzara a temblar más y más, perdiendo la señal de su encargo. Esto fue ventajoso para Sirius, quien intentaba desesperadamente defenderse con su espada de una mano. Estaba tan tenso, tratando de mantenerse con vida, que cada músculo de su cuerpo se tensaba. Por alguna razón pensó que habían estado parados en un lugar durante demasiado tiempo y el monstruo había dejado de empujarlo, así que abrió un ojo para mirar a su alrededor. El monstruo no se movía y el capitán pensó que finalmente había logrado bloquearlo. El arma estaba realmente justo en su garra, lo que hacía que el pensamiento no pareciera equivocado. Era una oportunidad realmente buena para un contraataque, así que apuntó la espada hacia un lado, alejando el enorme miembro de él. Tuvo que usar una de sus mejores técnicas, el rugido del tigre. Las personas circundantes solo pudieron notar las docenas de rayas brillantes que viajaban por el monstruo siguiendo la espada. Esta técnica fue suficiente para que Sirius lanzara al escorpión unos metros lejos de él. El resto del grupo se maravilló de semejante golpe poderoso mientras los demás observaban al monstruo rodando por el suelo sin bajar la guardia. Las personas estaban contentas de estar bajo el mando de un hombre tan fuerte, cuyo golpe había derrotado al monstruo con una velocidad rayo. Sirius realmente merecía honestamente una A. Mientras tanto, el valor de la habilidad de agitar sentimientos, que estaba afectando completamente a Satchel, casi había alcanzado su máximo. Debido a su estado relajado, había perdido completamente el control del títere, haciendo que el equipo de Sirius se otorgara la victoria sobre el monstruo. Estaban seguros de que mientras el capitán estuviera con ellos, no tendrían que temer a los monstruos, no importa cuántos vinieran. Después de tanta alabanza, Sirius volvió a estar orgulloso de sí mismo. Ahora le parecía que el monstruo solo era intimidante en apariencia, pero débil por dentro y no era tan difícil de derrotar. Satchel aún continuaba caminando sobre nuestro héroe que ya se resignaba a su destino de estera y se relajaba lo máximo posible. El escorpión seguía cavando sus garras en el suelo, dejando un rastro de líquido verde que fluía de su boca. Mientras un confiado Sirius apuntaba su espada al monstruo y decía que se encargaría él mismo, le dijo al grupo que se quedara donde estaban y observara y aprendiera con atención. Ahí estaba, el poder de un capitán de clase A. Mirando sus pies que habían pisoteado un cuerpo humano hace un rato, Satchel no entendía qué le estaba pasando ahora. Siempre había sido tan remilgada con los humanos, y ahora había comenzado voluntariamente a tocarlos. Para empezar, necesitaba calmarse. Su mirada lánguida y su respiración rápida delataban mucho su debilidad, haciéndola una presa fácil. Para Sirius, sus movimientos eran comparables a tortura. Para Satiel, cuyo cuerpo era flexible y sus piernas ágiles, pero pesaba mucho. Cada toque lo hacía sentir peor, y si ella no detenía su ingesta de mana, su cuerpo podría no poder soportarlo. Sin querer rendirse, se esforzó con todas sus fuerzas y gritó en su rostro, pidiéndole que dejara de abusar, pero Satchel no se detuvo. Quería que se callara, así que guió su pie hacia sus labios para tapar su boca. Todo lo que salía de la boca del chico era un murmullo que ni siquiera el mejor traductor entendería, pero eso era lo que ella quería. Realmente no quería escuchar su voz repugnante, así que prefería disfrutar del silencio, excepto que solo había empeorado las cosas para ella. La vitalidad del chico había subido a 1600 puntos, y su concentración, junto con su resistencia, había pasado los 2000. Mientras Sirius mataba al escorpión títere y maldecía a todas las criaturas vivas, nuestro héroe se estaba alimentando del estúpido enemigo. Sin darse cuenta, Satchel estaba aumentando su poder de lucha y llenando sus puntos, que ya se desbordaban. Mientras tanto, el narcisista Sirius, convencido de que era más fuerte que el monstruo, se sorprendía cada vez más de que el caparazón del escorpión seguía conteniendo sus ataques. El escorpión seguía emitiendo líquido verde por la boca para intentar enfrentarse a los héroes, pero un solo golpe de su espada una vez más lo lanzaba hacia atrás. Así es como usó su habilidad característica para defenderse ante los gritos fuertes del escuadrón. Sirius se mantenía orgulloso frente al títere, aún respirando con dificultad y haciendo una apariencia genial. El monstruo temblaba en el suelo y gemía de dolor mientras los hombres admiraban a su capitán. Estaban orgullosos de que hubiera logrado dejar inconsciente al monstruo con golpe tras golpe. No tenían idea de lo que estaba sucediendo al otro lado del derrumbe y estaban celebrando su pequeña victoria. Finalmente, el monstruo que los había atacado tan furtivamente desde el techo había sido derrotado. En ese estado, ni siquiera esperaban que pudiera levantarse y atacarlos nuevamente. Así que unánimemente consideraron a Sirius como un espadachín invencible. Mientras tanto, el protagonista absorbía más y más puntos de agilidad, defensa y percepción, volviéndose más fuerte cada vez.
Su cuerpo ya no podía soportar el poder que se le estaba vertiendo inconscientemente, al igual que el escorpión títere no podía soportar la nitidez de la espada y se dividía en dos. Satiel, por otro lado, seguía saboreando las nuevas sensaciones de tocar a un humano. Su mente estaba tan nublada que no era consciente de sus acciones, ya que la sensación de placer era mucho más fuerte que su sentido del deber. Así que ella habría seguido caminando, de no ser por una voz áspera en su cabeza, que había comenzado a preguntar por un ruido extraño afuera. En ese mismo momento, un destello de iluminación apareció en su mente. Sus ojos se abrieron de par en horror, y su rostro instantáneamente se cubrió de sudor cuando escuchó la voz de su maestro. Satiel inmediatamente se despegó de Sirius y adoptó una postura mientras él todavía estaba encadenado al suelo. Tan pronto como se agrupó, él tensó sus brazos y con todas sus fuerzas rompió las cadenas que lo habían estado haciendo sentir incómodo durante algún tiempo. Mirando hacia adelante confundida, no podía creer que hubiera olvidado la orden de su maestro, quien deseaba la rápida desaparición de la unidad humana. Pero ahora que había logrado volver en sí, era hora de hacer ajustes en sus acciones. Es necesario finalizar la orden del maestro, quien no tolera retrasos. Sin embargo, ahora nuestro héroe era diferente de lo que era bajo los escombros. Durante este tiempo, había logrado impregnar cada célula de su cuerpo con poder mágico para que incluso la criatura más débil pudiera sentir su aura siniestra. Volviéndose hacia Satiel, le preguntó si quería continuar la pelea. A medida que se acercaba, ella se daba cuenta cada vez más de que algo estaba saliendo mal. La sensación que tenía antes era fundamentalmente diferente de lo que era ahora. La presión de Sirius era comparable a la fuerza del jefe de este calabozo, Lord Ne. Su aura era tan inquietante que hacía temblar sus piernas. Ya estaba indecisa en pelear con él, ya que se daba cuenta claramente de que no terminaría bien para ella. Mirando sus ojos rojos, Satiel se sintió como un pequeño insecto que no podía escapar del destino de ser aplastado. La única solución sensata que se le ocurrió en este punto fue intentar escapar. Considerando brevemente las consecuencias, retrocedió y corrió profundamente hacia la cueva de donde había venido originalmente. Sirius se quedó donde estaba y la dejó ir amablemente para vivir su corta y miserable vida, y así ella lo dejó solo para mirar hacia la oscuridad que le ofrecía un camino hacia la salvación. Para él, perseguir a un demonio mezquino era una pérdida de tiempo, pues el objetivo final era la sangre del dios demonio que se ocultaba en la habitación del jefe. Las acciones innecesarias consumieron mucha energía, la cual podría usar de todas formas en la batalla contra el jefe. Mientras tanto, la gente seguía elogiando a Sirius, bañándolo en cumplidos. El equipo estaba seguro de que, con él, no habría una mazmorra que no pudieran limpiar. Bella, sola al final de la pelea, se apresuró hacia los escombros que había estado apuntando durante toda la pelea. Tan pronto como logró acercarse lo suficiente a las rocas, una de ellas se movió hacia un lado por el impacto del pie de alguien. Resultó ser Sirius. Ella estaba bastante preocupada por él y preguntó cómo se sentía y si se había lastimado debajo de los escombros. Sin embargo, él estaba bien y sonrió incómodo mientras Bella bajaba a examinarlo. Ella levantó su brazo y vio el polvo que cubría su armadura en una bola delgada, pero no vio ningún daño evidente. Fue entonces cuando especuló que podría estar sangrando internamente e insistió en que fuera examinado por un médico. Solo una persona en el escuadrón estaba descontenta con su regreso y apretó los puños con más fuerza. Bella preguntó afectuosamente a Sirius que la notificara si se sentía peor. Mientras tanto, un Sirius absorbido por la gloria estaba llamando a todo el equipo tras él, prometiendo que les mostraría la verdadera fuerza y destruiría al jefe por sí solo. Estaba seguro de que el peligro de esta mazmorra estaba lejos del nivel del mar, pero mucho más bajo, alrededor de una de incluso sus ojos brillaron más, calculando la recompensa por el nivel del mar que resultó ser menor. Si lograba llevar a cabo su engaño, la guild definitivamente lo promocionaría y le pagaría mucho dinero. Mientras anticipaban su victoria, ni siquiera pensaron en el hecho de que Satiel ya lo había informado todo a su maestro. Arrodillándose frente a Lord Ne, ella le contó sobre el poderoso hombre que caminaba por aquí no muy lejos. Ella no sabía sobre el método que usó, pero su débil poder de combate había aumentado enormemente a un nivel inimaginable en solo unos minutos. Ella advirtió a su señor y le dijo que tuviera cuidado mientras él se paraba frente a un altar de piedra lleno de un líquido brillante y realizaba rituales conocidos solo por él. Ney no estaba contento con su decisión de irrumpir en él, pero no gritó. Con una voz áspera y envejecida, solo le susurró su nombre, y ella ya comenzaba a temblar. No le gustaba que alguien lo distrayera de sus asuntos, pero manteniéndose tranquilo, aún le preguntó qué orden le había dado anteriormente. Mirando al suelo, ella respondió de inmediato que él le dijo que vigilara la puerta y no dejara entrar a nada vivo en sus cámaras.
Fue entonces cuando se dio cuenta de su error. Sus ojos se abrieron de par en par y una ola de sudor le cubrió la cara cuando se dio cuenta de que había desobedecido la orden. En un intento por justificarse, levantó instantáneamente la cabeza e intentó argumentar que estaba preocupada por él, pero era demasiado tarde. Una ola de luz le atravesó el pecho, dejando un agujero y evitando que hablara. Todo había terminado para ella ahora. El ataque la atravesó, y donde el ataque golpeó detrás de su espalda hubo una explosión que la lanzó hacia un lado con una onda de choque, desarrollando su cabello en el viento. Lord Ney le dijo claramente a la sirvienta apenas viva que no estaba dispuesto a escuchar sus patéticas excusas. Señalándola con el dedo, le recordó que ella misma había desobedecido sus órdenes y recibido la recompensa que se merecía. Este ataque la envió volando contra la estructura de piedra, cayendo de cabeza al suelo y quedando gravemente herida. Levantando la mano, apuntó su dedo hacia arriba y usó magia. Solo quería jugar un último juego y no ensuciarse las manos. El cuerpo de Satiel siguió inmediatamente sus movimientos y una vez más estaba en el aire y volaba directamente hacia la pila de cadáveres de demonios y humanos que desde hacía mucho tiempo habían sufrido su destino. En el rincón más oscuro de la habitación del jefe ya había una montaña de cuerpos de los temerarios que habían entrado en sus cámaras y perturbado su paz. Satiel también fue allí, golpeando su espalda contra la armadura de uno de los demonios, seguido de un sonido crujiente. Lord Ney pensó que después de un error tan imperdonable, convertirse en combustible para sus experimentos no era el peor castigo. Un líquido verde comenzó a fluir de la boca de Satiel, su cuerpo no se movía y sus pensamientos se confundían. Estaba segura de algo, sin embargo, no quería morir en este lugar. Regresando al altar de piedra, Ney miró fijamente el caldero que estaba rodeado por fuego azul. ¿Cuánto tiempo había pasado? Por primera vez en tanto tiempo, pudo recrear la codiciada poción. Para mantener la temperatura, tuvo que usar más de 1000 cuerpos de monstruos como combustible. Así fue como finalmente logró obtener el resultado deseado. La sangre del diablo finalmente comenzó a hervir, haciendo burbujas ruidosamente que subían desde el fondo del caldero. Sin embargo, no pudo disfrutar del momento de júbilo. Un fuerte golpe vino de las puertas que llevaban a sus habitaciones. Comenzaron a desmoronarse rápidamente cuando alguien logró destrozarlas. Por supuesto, Ney sabía sin informes que la gente venía a verlo y no se sorprendió en absoluto por su apariencia. Además, la poción estaba casi lista. Girándose lentamente hacia sus invitados, les hizo una sola pregunta. ¿Quién es tan simultáneamente tonto, valiente y temerario que quería venir a su habitación por sí mismo? Frente a todo el grupo estaba Sirius, quien no ocultaba su narcisismo y respondió que él era la persona que había venido a infundirle miedo y reverencia en su corazón. El resto del escuadrón, sin embargo, aún se mantenía tranquilo y orgulloso detrás de él. Nuestro héroe solo miraba no al jefe, sino a lo que estaba detrás de él. Finalmente, había logrado poner sus manos en su antídoto, la sangre del dios demonio, que lo liberaría instantáneamente de la maldición que había recibido por accidente. Ney miró a Sirius durante mucho tiempo, preguntándose abiertamente cómo había obtenido tanto coraje. ¿Era él el poderoso hombre del que había hablado Satiel? Sin embargo, no hubo respuesta. Por un breve momento, Sirius salió de la realidad, dándose cuenta de que el antídoto estaba justo frente a él e incluso dejó de notar al jefe que estaba parado en medio de la habitación. El comandante Sirius, en contraste, estaba completamente concentrado en su victoria y ordenó a todos que se mantuvieran en sus asientos, incapaces de tomar ninguna acción. La fea sonrisa en su rostro se hizo cada vez más grande mientras levantaba su espada frente a él. Como prometió, iba a derrotar al jefe de esta mazmorra, con pensamientos de hacer que todos los monstruos fueran conscientes de su grandeza. Animado por su éxito en la batalla anterior, el resto del grupo siguió alimentando el fuego y lo enviaron a ser destrozado. En una situación tan tensa, parecía que solo Sirius no sentía la energía siniestra del jefe de esta mazmorra. Lo único que le interesaba en ese momento era el antídoto, por el cual había tenido que correr durante mucho tiempo. Además, después de preguntar directamente a Ney sobre la sangre del dios demonio, parecía un tonto. Afortunadamente, Sirius no parecía ser un enemigo fuerte, así que nuestro héroe ni siquiera fue notado. El jefe solo se centró en Sirius, quien estaba atrayendo mucha atención con sus gritos. En respuesta a esto, el jefe tampoco se mantuvo alejado. Ante los ensordecedores gritos del escuadrón de apoyo, el capitán se apresuró hacia Ney con total confianza en su victoria. Mientras corría con una sonrisa arrogante, el demonio levantó lentamente la mano, apuntando hacia el hombre valiente que se atrevió a enfrentarlo solo. Llevando una espada brillante forjada por los mejores herreros del país, Sirius atacó a su enemigo, aconsejándole que se preparara y sintiera el miedo.
De repente, el dedo índice de Ney comenzó a emitir una luz brillante, como fuego que giraba en círculos queriendo liberarse de sus cadenas. Después de eso, apareció un rayo cegador, privando a todos en la cueva de la vista. Al mismo tiempo, la armadura del tonto Sirius, que intentaba defenderse con su espada, comenzó a desmoronarse y volar en pedazos, dejando su cuerpo suave e indefenso. El poder del rey demonio era tan grande que el desafortunado hombre fue arrojado al lado opuesto en un instante, dejando su impronta en la piedra. La mirada de todos estaba fija en el líder en quien habían creído hasta el final. Con un fuerte estallido, el cuerpo de Sirius salió volando hacia la pared de piedra, esparciendo rocas astilladas y partes de su coraza de hierro por el aire. Después de eso, cayó desde una altura de 3 metros, pero nunca soltó su arma. Un grupo de preocupados miembros del escuadrón se dirigieron hacia él con la esperanza de hacer algo para ayudar. Mientras se apresuraban, Ney evaluaba el nivel de fuerza de los narcisistas y finalmente estaba decepcionado con Seikel, a quien consideraba un perdedor a partir de ahora. Tendido en un montón de rocas, Sirius quedó atónito por la fuerza de su oponente, que era fundamentalmente diferente de lo que habían imaginado. De hecho, el demonio había destrozado su armadura de clase A con un solo golpe, pero afortunadamente, debajo de ella había un suave forro de escamas de dragón de clase S que su hermano amablemente le había dado. Si no fuera por eso, habría perdido su preciosa vida instantáneamente. Tara, junto con los demás, comenzó a ayudarlo a ponerse de pie y a preguntarle sobre su estado. Mirando su armadura, era evidente que el jefe estaba en un nivel completamente diferente. Nadie entendía lo que estaba pasando en esta ciudad subterránea, porque podían ver claramente la diferencia entre el monstruo anterior y Ney. Sirius también se dio cuenta de que luchar cara a cara con él equivalía a suicidio, así que decidió usar a los miembros de su equipo, sacrificando sus vidas para agotar el poder físico y mágico del demonio. Cuando su poder esté agotado, él asestará un golpe crítico para salvar las vidas de los sobrevivientes. Con ese plan, sus posibilidades de éxito deberían ser mayores. Parado completamente en sus pies, Sirius gritó fuerte y les ordenó seguir sus palabras incondicionalmente. Con un intento engañoso de inspirar al grupo, llamó a todos a la batalla para mostrar sus habilidades especiales. Naturalmente, el vicecapitán se dio cuenta de la locura del plan, así que dijo que atacar sin formación podría llevar a muchas bajas innecesarias. Además, aún podrían usar el esquema anterior de usar combatientes con escudos al frente. Excepto que no quería escuchar a Terra. Sirius pensó que su juicio estaba siendo cuestionado, lo que lo llevó a gritar. Nadie se atrevió a apelar o desobedecer sus órdenes. Gritándole que dejara de hablar tonterías, le recordó que mientras estuviera vivo, aún era el capitán. Y lo que sea que dijera que hicieran, todos tenían que hacerlo sin lloriquear ni gruñir. Volviéndose hacia el escuadrón, el capitán les ordenó que no tuvieran miedo, porque él, como su principal apoyo, seguía luchando al lado de los humanos. Al mismo tiempo, el grupo se apresuró hacia Ney con un grito con la intención de matar al monstruo y finalmente regresar a casa. Sin embargo, aún no habían visto la verdadera fuerza del jefe de esta mazmorra de cerca. Dirigiéndose hacia él con sus armas primitivas, aún tenían que adivinar qué les esperaba. Ney no se dio cuenta de si querían vivir o morir, pero aún levantó la mano para destruir a los humanos. Para su gran pesar, eran demasiado inútiles para él, porque la carne y la sangre humanas no eran aptas para ser sacrificadas. Al darse cuenta de que la apariencia de Ney podría ser lo último que el escuadrón humano vería en esta vida, decidió darles una demostración visual de la diferencia entre un humano y un monstruo. Por supuesto, incluso después de estas palabras, no se detuvieron, temiendo las consecuencias de desobedecer y continuando corriendo con sus armas hacia el jefe. Esta vez, el ataque fue diferente al que Ney había usado recientemente, así que las consecuencias fueron 10 veces más aterradoras también. Afortunadamente, el poder no gastado de Sirius contribuyó al rescate de Bella y Terra manteniéndolos a salvo. Sin embargo, muchas personas aún no escaparon de la explosión y sus cuerpos se desintegraron en muchas partículas pequeñas, asentándose en cenizas en el suelo. Después de este ataque, el jefe sacudió sus dedos amarillentos mientras el cañón de la ametralladora se sobrecalentaba por el fuego y comenzaba a observar al resto de los sobrevivientes. La marca de tal poder permanecería para siempre en el suelo como un recuerdo de las personas imprudentes que se atrevieron a venir aquí. Su poder era tan grande que calentaba la roca al rojo vivo y soplaba la capa superior de la roca en 1 metro. El milagrosamente sobreviviente Sirius levantó su espada costosa con miedo en sus ojos, su hoja se derretía lentamente, goteando al suelo. Estaba completamente derretida por la temperatura. Mientras tanto, Ney mismo se elevaba por encima del suelo, elevándose majestuosamente sobre el pentagrama e infundiendo terror en las almas de los invitados no deseados.
Agitando su cola en el aire, el demonio, con una sonrisa burlona en su voz, cuestionó a Cyrus sobre lo que había dicho antes. ¿No había dicho que quería que él sintiera miedo? En ese momento, Cyrus se dio cuenta de que no podía derrotar al jefe, no ahora, no en 10 años. Lo único que podía sentir ahora era el sentido de autopreservación que estaba sonando todas las alarmas, pidiéndole que escapara. De alguna manera, incluso Terra estuvo de acuerdo con ese plan, mirando los restos humanos carbonizados que no estaban lejos de la explosión. Fue entonces cuando el comandante se apresuró a escapar, gritando por la retirada mientras dejaba caer babas de la boca gritando. Fue su primer orden sensato en toda la expedición, pero fue bastante tarde. Los ojos de Terra incluso tenían lágrimas por darse cuenta del horror de lo que estaba sucediendo, después de lo cual llamó a Cyrus un arrogante idiota. Para la gran fortuna de todos los sobrevivientes, Cyrus logró detenerlo corriendo del campo de batalla, agarrándolo por la muñeca, que ondeaba en diferentes direcciones. Nuestro héroe estaba muy disgustado con la situación, así que apretó la mano de Cyrus hasta el punto del dolor. Un poco antes había dicho que era un apoyo confiable para los miembros del equipo, pero ahora estaba huyendo hacia algún lugar, ni siquiera habiendo terminado la batalla con el jefe sobre la que había hablado todo el camino. Se le permitía hacer lo que quisiera, pero dejar la mazmorra y dejar la batalla sin terminar era inaceptable. Cyrus le había insinuado en palabras bastante duras que siguiera sus propias reglas, que él mismo seguía repitiendo. Sin embargo, aún considerándose capitán, sacó su mano y le ordenó que lo soltara, explicando que si alguien quería quedarse y morir, que lo hiciera sin él. En ese mismo momento, Ney se unió a su conversación, señalando con el dedo a Cyrus y recordándole quién había volado la puerta de su morada. No podía creer que una persona tan descarada siguiera esperando poder escapar al aire libre. Después de estas palabras, Cyrus comenzó a liberarse de la cautividad del protagonista con renovado vigor, pidiéndole que se diera la vuelta y mirara lo que estaba haciendo el monstruo. Estaba muy sorprendido por el fuerte agarre de Cyrus y no entendía por qué era tan fuerte, así que el sentimiento de pánico lo invadía cada vez más. El jefe estaba a punto de dirigirse hacia ellos, pero nuestro héroe ni siquiera se movió, estando completamente seguro de su reacción. Con la cabeza sumergida en el abismo de la desesperación, Cyrus decidió usar la fuerza bruta. Refiriéndose a las palabras anteriores, se lanzó sobre el protagonista, balanceando los puños e intentando engancharlo. En su cabeza, repetía cómo débil era. No solo no podría derrotar al jefe, sino que también era imposible que se enfrentara a algún desecho de nivel F. Excepto que su golpe a Cyrus era comparable a la infantilidad de un niño cuyo puño podría detenerse fácilmente. Después de obtener poder sobre el comandante, apretó el puño con una fuerza inmensa, torciéndolo hacia el otro lado. El dolor fue demasiado para Cyrus, y una ola de su grito lastimero barrió la cueva. Con el siguiente movimiento hábil, su cuerpo fue arrastrado hacia un lado, pidiéndole que se adhiriera a sus propias palabras. Mientras bailaban, tirando uno del otro en diferentes direcciones, Ney activó con éxito el hechizo. Justo en ese momento, nuestro héroe, recordándole a Cyrus que era el sostén y la esperanza de su equipo, lo envió volando libre hacia el demonio. Pidiéndole que usara su cuerpo para bloquear el ataque del jefe, también le pidió que cubriera la retirada de sus camaradas. En el siguiente segundo, el comandante que había estado haciendo todo lo posible por evitar los ataques de Ney ahora volaba directamente hacia ella, deseando ser una roca mejor que él. La onda de choque de la colisión directa alcanzó incluso a las personas que estaban tan cerca de la salida de su mazmorra como era posible. Solo Cyrus, contra quien se había usado uno de los ataques más débiles, sufrió, perdiendo el conocimiento y algunos dientes. Comenzó a caer como una roca, volando hacia la salida debido a la magia explosiva del monstruo. Cayendo justo bajo los pies de uno de los miembros del escuadrón, lo asustó enormemente con su aparición repentina, creando mucho ruido. Después de que Cyrus había hecho su parte, era hora de que nuestro héroe mostrara todo lo que podía hacer. Animados por sus palabras, Bella y Terra también deseaban quedarse con él. Era mejor obedecer sus órdenes que las palabras imprudentes de un capitán tonto. Bella estaba segura de que Cyrus no debería haberse quedado en un lugar tan peligroso, pero ella solo se quedaba por él, no por la recompensa de despejar la mazmorra. Sin embargo, Terra mismo había adivinado su razón, pero como el primer héroe de clase B, había venido aquí para destruir a los monstruos y por eso no iba a huir. Además, había declarado abiertamente que se negaba a recibir órdenes de idiotas a partir de ahora. Ney estaba asombrado por el hecho de que algunas personas, incluso después de ver su fuerza, no huían. ¿Podría ser que Cyrus estuviera subestimando su fuerza? Pero el protagonista no lo pensaba así. Estaba evaluando sobriamente la situación y sabía lo poderoso que era el jefe.
Lo único que lo hizo atacar fue el antídoto que lo ayudaría a deshacerse de la maldición mortal. Por supuesto, intentó lidiar con el jefe lo más rápido posible, e incluso logró golpear la capa del monstruo con su arma, pero aún no fue suficiente. Ney también estaba sorprendido por su velocidad, lo que lo asombró mucho, porque era la primera vez en mucho tiempo que un humano lo había golpeado. Después de aterrizar fuera del pentagrama, nuestro héroe sacudió ruidosamente su armadura contra la piedra, pero no iba a detenerse ahí. Se dirigió a toda velocidad hacia el altar con la sangre del dios demonio, sorprendiendo a todos en la mazmorra con su comportamiento. Por supuesto, incluso el jefe no entendía por qué el hombre se dirigía hacia el altar, así que se quedó inmóvil durante unos segundos, perdido en conjeturas. Considerando su comportamiento, Ney asumió que su objetivo no era su muerte, sino la captura de sangre, así que para mayor comodidad comenzó a quitarse el manto que le restringía los movimientos. Ahora iba a mostrarles a los humanos miserables su verdadero poder. Y así concluye el video. No olvides darle like, comentar y suscribirte. Gracias por ver.